Bueno, bienvenidos a esta clase de refactorización y arquitectura modular en Unreal Engine. En este caso, nosotros hemos estado trabajando dentro del Vertical Slice desarrollando un sistema de guardado y un sistema de registros. Claramente, durante todo el proceso de desarrollo de lo que hemos hecho hasta ahora, hemos estado cometiendo algunos errores muy comunes que se suelen hacer a la hora de trabajar en programación. Claramente, y en este punto, hemos estado desarrollando toda esta parte solamente en Blueprint. Y eso quiere decir que realmente por estar trabajando con un sistema de diseño visual no deberíamos seguir buenas prácticas. Pues la respuesta es que deberíamos seguir buenas prácticas tanto en un lugar como en otro. Para ello lo que hemos hecho es desarrollar estos dos primeros bloques para pasar a posterior a ver cómo podríamos refactorizar y mejorar el código y tener diferentes tipos de situaciones en cuenta a la hora de nosotros, por ejemplo, migrar todos estos sistemas a un sistema pluginizable, a subsistemas o a formas más modulares de nosotros poder reutilizar este tipo de herramientas. Claramente corregiremos todo lo relativo a este tipo de problemáticas que pueden dar referente al tema de las dependencias, cómo podemos integrarlo dentro de nuestro sistema Data Driven de nuestras clases anteriores. Así que lo que vamos a ir viendo un poco es la presentación que hemos desarrollado para ver qué tipo de situaciones o cosas podemos tener en cuenta a la hora de ir desarrollando todo nuestro Vertical Slice. Primero que nada, ¿qué es la refactorización? Esto al final no solamente es limpiar el código, en este caso significa cómo repensar en su organización, qué cosas deberían ir conectadas y dónde deberían colocarse para que no todo sea una amalgama que contenga todo. Por ejemplo, en este caso hemos creado un Game Instance que contiene toda la lógica de todo lo que serían nuestros sistemas. Si en algún momento nosotros queremos extraerlo y llevarlo a otro lugar, en este caso tenemos una limitación enorme con respecto a eso. Precisamente para evitar este tipo de problema, lo que nosotros vamos a hacer en este punto es seguir diferentes tipos de pautas de modularizarlo. No lo vamos a pluginizar todavía, pero sí que vamos a hacer algunas pautas de cómo trasladar ese código. Y sobre todo, tener en cuenta que en Unreal, seguir buenas prácticas desde un inicio te permite que cuando tú apliques una escalabilidad dentro de tu proyecto se vuelva más grande, más complejo. Todo esto lo vas a agradecer a futuro. Problemas al final que nosotros vamos a ver de más comunes, por ejemplo, es un acoplamiento excesivo, que es lo que les acabo de decir. Si en algún momento necesito llevarme cualquiera de esos sistemas a otro proyecto, es muy complicado, porque dependo en este caso del Game Instance. Funciones duplicadas. Suele pasar mucho que hay veces que no nos damos cuenta de que tenemos funciones que hacen exactamente lo mismo o que su lógica podría estar simplificada más todavía para evitar repetir algún tipo de función en específico. Aquí lo que vamos a ver es sobre todo tener en cuenta y más orientado al tema de la mantenibilidad a futuro. Si nosotros queremos mejorar, escalar, cambiar o colocar en otro sistema, es la pauta principal de nuestra refactorización, sobre todo porque este Vertical Slice, aunque lo vayamos a hacer 100% en Blueprint ahora, la idea es que esto dentro de la academia se convertirá en una replicación a C++, para ver cómo podemos crear lo mismo, crear arquitecturas, pero ya llevadas directamente a un entorno de C++. Ahí veremos migración, veremos todas las cosas más avanzadas que se llevan a día de hoy en un proyecto, cuando este sale de un proyecto de Vertical Slice a algo que ya va más directamente a un proyecto comercial. Entonces al final, como ya hemos hablado, tenemos diferentes tipos de objetivos, que puede ser la modularidad, la claridad para que todo se entienda exactamente dónde tiene que ir y cómo se comunica, centralizar los datos, saber qué datos nos pueden dar y dónde podemos modificarlos, que es el sistema de getter-setter, y el tema de la escalabilidad como estábamos hablando. Esto lo haremos por diferentes tipos de fases y esto es una parte súper importante. Nosotros primero copiaremos todas las funciones en este caso y como en Blueprint no podemos crear subsistemas y la idea es que no utilicemos C++ ahora mismo para este proyecto que estamos utilizando, vamos a modularizarlo en librerías. Las librerías nos servirán a nosotros como una centralización de la lógica que luego podríamos trasladarlo a un plugin o a un subsistema que sería la forma más lógica para el tipo de productos que nosotros estamos creando ahora mismo. Luego vamos a hacer el reemplazo progresivo de cada una de las funciones, pero eso lo vamos a ir haciendo según un análisis. Nosotros vamos a ver si podemos ir reemplazando desde un inicio o lo mejor es hacer una refactorización completa de todo el código para que a partir de ahí veamos cómo se puede integrar en el sistema de Data Driven y cómo podamos integrarlo en cualquier otro sistema. Luego vamos a utilizar sistema de cast seguros, es decir, crear una serie de wrappers como unas funciones que encapsulan, por decirlo así, lógica de validación, para comprobar que siempre que utilicemos una función en el Game Instance o cualquier otro sistema, esta ya venga validada y conectada con otros sistemas para nosotros asegurarnos de que el producto no falle, ¿no? Una vez que ya tengamos esto claro, lo vamos a dividir en este caso en 3 librerías, o lo reorganizaremos directamente en una estructura lógica para el core, el gameplay y el sistema de logs. En este caso, así es como funciona el sistema de Save Game. Pero claramente todo esto tendrá que ir integrado dentro de una única librería. Lo que haremos nosotros en este caso es que el widget developer irá en una librería porque realmente es una herramienta externa que debería ser un plugin a futuro. Luego tenemos el sistema de registro, el sistema de guardado, que estos deberían ser subsistemas dentro de nuestro juego o aplicación. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque también tenemos que saber identificar
qué colocar en dónde, sobre todo por su utilidad a futuro y cómo puede llegar a escalar. Luego tenemos el sistema de renombrado controlado, y esto es algo que pasa en todos los proyectos. Da igual si tienes muchos años de experiencia, muy poco, por norma general, cuando estamos prototipando, cuando estamos programando, siempre tendemos a equivocarnos con los nombres, que no tengan cierta coherencia, no colocar descripciones, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos tener un control minucioso tanto de las nomenclaturas como de los nombres, para nosotros tener un mayor control a la hora también de que tú trabajes con otro equipo, de que se entienda todo lo que se está haciendo. No solo es importante que funcione, sino que sea capaz de entenderse por todo el grupo de trabajo. Por lo tanto, vamos a pensar, como siempre hemos dicho, en modularidad, documentar cada uno de los pasos, como vamos a ver aquí. Os enseñaré ahora más adelante que hemos creado una tabla donde hemos ido analizando cada una de las funciones, en las cuales vamos viendo los nombres, el por qué cambiarlo y qué motivación nos lleva a poder hacer eso, ¿no? Al final, no tener miedo a esto es una de las partes más importantes, porque si también es verdad que no planteamos dentro de nuestro flujo de trabajo pautas y momentos donde vamos a pararnos y decir, a partir de aquí refactorizamos, es un problema, porque el sistema va convirtiéndose cada vez en algo más grande y puede llegar un momento en el que sea inviable una refactorización sin muchísimo sufrimiento y tiempo, ¿no? Al final, las librerías no es una solución final, sino un paso de transición, como bien he dicho. Cada uno de estos sistemas que estamos desarrollando realmente debería desacoplarse, pluginizarse, para que tú en algún momento también pudieras reutilizarlo en cualquier otro proyecto si realmente esto es necesario. ¿Qué pasa? Para tener una mayor optimización o mejora a la hora de hacer un código totalmente limpio y funcional, lo ideal es que en algún momento tú esto lo traslades a plugins y que estos vivan en subsistemas adheridos a sistemas específicos por lógica o arquitectura. ¿Qué pasa? En este caso tenemos ciertas limitaciones autoimpuestas que tenemos que seguir, entonces vamos a buscar términos medios. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir al final es una lógica totalmente modular, sistemas totalmente separados pero que funcionan en conjunto, y estos deben comunicarse unos a otros. Y es precisamente por eso por lo que vamos a ver ahora el contexto de broadcast o comunicación entre sistemas. Vamos a ver una solución que nosotros hemos diseñado, pero también vamos a ver una herramienta hecha directamente por Unreal, por Epic, para un proyecto Lyra, que ha servido un poco para arreglar este tipo de problemas de comunicación global. Al final vamos a pasar de un código espagueti a algo mucho más listo para que podamos dar ese siguiente paso a C++ y llevar nuestro producto a, en este caso, producción. Por esta clase, ahora vamos a ver lo que sería el diagrama o el contexto de broadcast, y ya directamente nos meteremos a hacer todo el contexto de la migración y empezaremos a hacer la práctica poco a poco. Así que vamos a por ello. Bueno, aquí entramos en la segunda parte y una también de las más importantes a la hora de nosotros hacer migraciones o poder modularizar el código. Cuando nosotros al final modularizamos una parte, una funcionalidad, esta necesita tener un sistema de poder comunicarse con los demás de que está pasando algo. Por ejemplo, cuando un objeto o un dato se guarda, esto debería estar comunicándose, por ejemplo, con el sistema de registro. Un actor debería estar en todo momento en comunicación con otros sistemas como su widget y cosas del estilo para poder tener una mayor cohesión del código y que todo trabaje como debería. Entonces, claro, dentro de Unreal existen muchos métodos en los que tú puedes llegar a comunicar. El casteo directo, las interfaces, el sistema de delegate o dispatchers, el subsistema que viven directamente en clases predefinidas como el sistema de player controller, el sistema del game instance. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque cuando tú empiezas a trabajar en fundamentos, en las fases iniciales, no se utilizan o no suelen utilizar mucho, muchos estudiantes, la utilización de los delegate o los dispatchers, y es parte fundamental para el sistema de trabajo en paralelo. Al final, cuando nosotros estamos ejecutando diferentes tipos de acciones, necesitamos que el resto del sistema lo sepan y estos puedan actuar en cohesión a eso. Por eso vamos a verlo ahora lo que son los eventos broadcast y la comunicación reactiva. Cada uno de nuestros sistemas tiene que tener la capacidad de avisar a los demás de lo que está pasando para que el resto sepa lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a hacer clic aquí en la presentación y empezamos. En este caso, como nosotros en este punto o en esta clase de refactorización vamos a trasladar el código para externalizarlo del game instance, porque actualmente es un God Object, es decir, es un objeto que contiene todos los sistemas, y esto no debería pasar nunca. Es precisamente por eso por lo que vamos a ir trasladando cada uno de los sistemas, el de registro, el widget developer y el sistema de guardado, a librerías independientes. ¿Por qué? Estas librerías son momentáneas. A la hora de una refactorización o mejora o escalabilidad, cada una la trasladaremos a donde corresponde, por ejemplo a un subsistema, a un plugin en específico por separado, y estos tendrán sus propios delegates que nos permitirán, asociados directamente a un game instance, pues llamar a esos subsistemas y poder suscribirnos directamente a los eventos que estos contienen. Como en este caso las librerías no nos permiten crear un sistema de delegate o dispatcher dentro de Blueprint, en este caso lo que vamos a hacer es un sistema de enrutamiento. Es decir, lo que vamos a hacer es trasladar todos los eventos y funciones, y estos van a tener en este caso
una interfaz a la que van a ir llamando. Entonces nuestro Game Instance tiene que tener esa interfaz ya configurada para que todos esos eventos puedan informar al Game Instance de que algo está pasando. Y el Game Instance lo que va a hacer es crear un dispatcher, en este caso, sobre el cualquier objeto del juego va a poder suscribirse. De tal manera que un widget, un actor, un sistema va a poder suscribirse a esos eventos y la comunicación irá desde librería, Game Instance y desde el Game Instance al resto de objetos que estén suscritos. Por lo tanto, los actores no están suscritos directamente a las funciones de la librería, sino que están suscritos a los eventos que se ejecutan dentro del Game Instance. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para no depender realmente de herramientas como las que vamos a ver después, soluciones que han interpuesto Epic que son maravillosas, como el sistema de mensaje global. Ahora lo veremos más adelante porque esto también está aquí en la presentación. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto claro y solucionamos este problema, como ya les estábamos diciendo, una solución es utilizar interfaces propietarias de tipo broadcast. Es decir, broadcast es el nombre que nosotros les determinamos para que nosotros podamos identificar cuál es la función específica que va a determinar en este caso esa interfaz. No es lo mismo lo que sería la interfaz de sistema, que estos van a tener lo que serían las funciones principales. Desde cualquier lugar que nosotros queramos llamar pues para guardar un dato, son interfaces de tipo sistema. Y después tenemos las interfaces de tipo broadcast. Por lo tanto, cada vez que nosotros estemos utilizando, en este caso, la librería de guardado, se va a adherir al Game Instance dos interfaces asociadas directamente a esa librería, que es la del sistema y la librería de broadcast. Esto nos va a permitir separar responsabilidades. Por lo tanto, no va a tener acoplamiento y esto nos va a permitir también a futuro que todas esas interfaces de tipo broadcast las convertiremos en delegate dentro de un subsistema. Nos permite tener un mayor control y visualización un poco de las responsabilidades y jerarquías de comunicación. Aquí más o menos tenemos el diagrama de flujo de cómo sería. Nuestra librería lo que hace es directamente conectarse a una interfaz, el Game Instance recibe esos eventos y estos tienen un dispatcher del cual cualquier objeto o sistema puede suscribirse a él. De esa manera, la comunicación, aunque se emita inicialmente todo el código en la librería, cualquier actor lo está enrutando a través del Game Instance. Aquí tenemos un poco el flujo de implementación. No se preocupen, todo esto lo tendréis directamente en el material didáctico, lo tendréis documentado y aparte tendréis la práctica directa donde veis cómo lo vamos desarrollando. En este caso práctico, como estamos viendo, en este caso la función dentro de reemplazar al final el tema de los dispatchers. Nosotros actualmente en el código tenemos dispatchers que ya comunicaban a nuestro Game Instance de que estaban pasando diferentes tipos de cosas. Pero claro, al nosotros trasladar esa lógica fuera directamente del Game Instance, el problema que tenemos es que podemos solucionarlo de dos maneras. Que todas nuestras funciones tengan un sistema de salida de tipo booleano que indique si algo ha podido hacerse o no ha podido hacerse. En caso de que sea así, pues le pasamos el parámetro y creamos todos los dispatchers directamente en el Game Instance. Simplemente lo que hemos hecho es que ese dispatcher que estaba dentro de la función la colocamos fuera por validación. Y la segunda es utilizar un sistema de interfaces por broadcast. Es decir, que hayan interfaces que ejecuten ese tipo de eventos dentro de las funciones directamente de la librería. Lo único que nosotros tenemos que validar dentro de las funciones es la llamada genérica al Game Instance y validar que realmente el Game Instance tenga o no, en este caso, esta interfaz incorporada, porque si no, no funcionaría. ¿Por qué hacerlo así y no generar todos los dispatchers directamente? Principalmente por una mentalidad de migración futura. Si nosotros tenemos ya un listado en este caso, de interfaces que ya van generando, en este caso, una comunicación directa para avisar de lo que está pasando a la hora de nosotros migrarlo a un subsistema, sabemos que todas esas interfaces serán delegates en un futuro y por lo tanto es visualmente un poquito más fácil de poder migrarlo a futuro. Simplemente son pautas, ambas son válidas, una no es mejor o más correcta que la otra, simplemente a nivel visual nos facilita mucho la migración a futuro. Claramente, cuando estemos dentro de las funciones y hagamos este cambio, esta separación, donde nosotros vamos a sustituir los delegates que él tenía por estas interfaces de tipo broadcast, lo ideal es dejar siempre comentarios para avisarnos a futuro a la hora de refactorizar que esto debería convertirse en un delegate dentro del subsistema. Simplemente es importante el tema de los comentarios, porque si nosotros volvemos a coger eso dentro de muchos meses o lo coge otra persona que es la que se va a encargar de refactorizar, esta tiene que saber las pautas a seguir a partir de aquí para que sepa cómo funciona. Aquí tenemos un poco la organización que estaba hablando para el sistema de guardado, el sistema de registro y el widget developer. Claramente, por ejemplo, el widget developer debería gestionarse y hacerse directamente en un plugin. Sin embargo, los otros dos son subsistemas, que también pueden ser plugins que añadan esos subsistemas a nuestros proyectos. Pero bueno, un poco para que lo tengan en cuenta. Hay aquí una matización dentro del sistema de widget developer. Ahora mismo tienen una versión 0.1, pero nosotros conforme vayamos avanzando en el desarrollo de este vertical slice, vamos a ir añadiéndole muchísimas funcionalidades. Información relativa a los eventos que van pasando con las IA, información relativa a los actores,
vinculaciones con los inventarios. Claramente, como nuestro sistema de widget developer tiene la capacidad de ampliarse por sistema de gameplay tags, esto nos permite poder iterar y crear todos los tipos de datos y de construcción de objetos derivados del primero. Esto nos facilita, por ejemplo, que si en el propio widget developer queremos poner una imagen, saber el tipo de elemento, cuánto ha colocado, cuánto no. Es decir, es totalmente escalable y esto lo iremos viendo durante el proceso de desarrollo. ¿Cuál será la fase final a la hora de migrarlo a C++? Pues esto se acabará convirtiendo en un plugin que se convierta en algo totalmente escalable y externalizado. Lo dejaremos preparado para que cualquiera pueda cogerlo y vaya asociado a diferentes tipos de sistemas. Claramente, no todos los juegos tienen la misma capacidad, por ejemplo, el mismo sistema de inventario. Entonces lo vamos a intentar hacer lo más genérico posible. Pero al final el widget developer representa una herramienta que el programador tiene que tener la capacidad también de cambiarlo un poco según la necesidad. Y aquí entramos en la solución que proporcionó Epic para el tema de la comunicación desacoplada. Nosotros sí ya sabemos que a día de hoy el sistema de las interfaces o los dispatchers necesitan un acoplamiento directo del actor o sistema que lo obtiene o lo desarrolla, ¿no? Porque al final, si tú no sabes a quién estás escuchando, tú no puedes realmente escuchar nada, porque no sabes quién te está emitiendo el mensaje. Y es precisamente por lo que existe el plugin de Gameplay Message Subsystem, que lo veremos en la finalización de la clase de refactorización. Lo vamos a extraer del Lira, vamos a colocarlo dentro de nuestro proyecto y os enseñaré cómo añadirlo directamente para que sea una librería a la que podamos acceder, y esto añadirá un subsistema que nos permitirá hacer comunicaciones desacopladas basándonos en Gameplay Tags y Payload. Esto es muy útil, ya está validado directamente del proyecto de Lira. Y esto nos permite una escalabilidad súper potente cuando nosotros queremos mantener un desacoplo total de nuestro sistema. Es decir, que esto tenga la capacidad de comunicarse sin saber directamente quién se está comunicando con él. Esto nos permite generar un evento, por ejemplo, en la librería o en un subsistema, en este caso de guardado, y que 25 actores o sistemas sepan que se ha emitido ese evento sin saber quién lo ha emitido. Y esto es súper útil y soluciona uno de los mayores problemas de la comunicación desacoplada. Un segundo, aquí perfecto. Al final, lo que nos vamos a preguntar ahora es por qué construimos entonces primero basándonos en la primera opción que nosotros estamos hablando, es decir, utilizar el sistema de interfaces de broadcast. Pues como veis aquí, por una decisión educativa. Nosotros está bien que dependamos un poco de herramientas y sistemas ya creadas por Epic, como todo lo que tenemos aquí, pero saber el por qué se creó, el problema arquitectónico que resuelve, cuándo usarlo y cuándo no, si un proyecto va a escalar o no, y sobre todo por principios universales. Es decir, si nos colocamos en la misma situación que se colocó los desarrolladores de Epic para poder resolver este problema de comunicación desacoplada, entendemos un poco cómo funciona esa arquitectura de comunicación y por qué es necesaria, sobre todo. Por lo tanto, aquí tenemos algún poco el gameplay. Esto es un apunte que sí es verdad que le pusimos aquí. A día de hoy, el sistema de Gameplay Message Lira, si lo queremos modificar o si queremos ampliar su lógica, extenderlo, para hacerlo muchísimo más personalizado dentro de nuestro proyecto, si claramente no tenemos conocimientos en C++, vamos a tener que utilizar la herramienta que Yanota, que ya es increíblemente potente, nos permite pasar estructuras de datos y un payload basado en gameplay tag para que nosotros podamos comunicar sistemas. Realmente eso soluciona el 90 o 99% de problemas de comunicación desacoplada que tú necesites tener en ese momento. Pero también hay una cosa súper importante a tener en cuenta en esto. No todos los proyectos están basados en Lira y no todos los proyectos tienen los mismos requerimientos. Sobre todo a nivel profesional, lo que más pasa es que te llega un proyecto con situaciones que realmente tienes que aprender a resolver desde cero. Si no tienes el conocimiento previo de saber por qué se diseñó estos sistemas, es más difícil desarrollar esa forma de pensar de manera arquitectónica, ¿no? Aquí tenemos un poco el por qué se desarrolló de esta forma. Todo esto también lo tendréis explicado dentro del material didáctico, pero al final es lo que hemos estado hablando. El sistema de gameplay tag es totalmente extensible, es muy flexible y nos permite pues un poco generar tags en base al tipo de comunicación por sistema o subsistema dentro del mismo. Y el sistema de dispatcher y payloads al final también nos permite pues esa comunicación desacoplada, pero al final es sinceramente seguir los principios básicos de comunicación. Es magnífico y una herramienta espectacular. Y aquí tenemos un poco las dos soluciones. Al final, el sistema que nosotros vamos a desarrollar en Blueprint a nivel de escalabilidad manual es terrorífico, porque al final cuando vaya creciendo esto mucho y tengas muchísimos sistemas, al final tienes que estar desarrollando e iterando mucho en saber a quién en rutas para que tú puedas comunicar al resto. En este caso, para los que nosotros vamos a desarrollar el sistema de guardado y registro, para nuestro propósito es fácil, sencillo, porque no va a escalar mucho más allí. Pero sí que vamos a hacer uso al final y en algún punto a lo mejor de utilizar el sistema de Gameplay Message de Lira, porque ya es un sistema validado
está muy bien optimizado y nos va a permitir escalar a futuro. Y es precisamente por eso que nosotros desacoplamos ese tipo de interfaces de tipo broadcast a una interfaz específica, porque en el futuro a lo mejor sí que nos interesa poder utilizar este tipo de herramientas, incluso desarrollar las nuestras propias. Aunque he de decir que esta funciona muy bien, está súper optimizado y es muy extensible. Lo que pasa es que hay que tener muchos conocimientos de C++ para saber qué tocar y el cómo, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya sabemos un poco las decisiones y los próximos pasos que vamos a tener, y es que vamos a resolver los problemas de acoplamiento, vamos a separar las lógicas, vamos a saber qué vamos a utilizar ahora y qué no, y qué podríamos utilizar para la refactorización a futuro. Sin mucho más, ahora vamos a meternos directamente en Unreal. Os voy a enseñar también las tablas donde tenemos un poco el análisis de las funciones y por qué hemos tomado todas las decisiones. Claramente hay más de 50 funciones, entonces no vamos a ir una a una. Todo esto lo tendréis directamente dentro del material didáctico, y conforme vayamos haciendo ya la práctica de refactorización, ya salgamos un poco del material didáctico, os iré comentando por encima el motivo por el que vamos aplicando cada uno de estos cambios. Así que sin más, vamos a ponernos a ello. Bueno, antes de meternos directamente a trabajar en Unreal, vamos a dar un breve repaso sobre esto que hemos preparado aquí. Realmente lo ideal, siempre que nosotros vamos a hacer una refactorización de nuestro código, es claramente hacer un análisis completo de lo que nosotros queremos corregir o conseguir directamente con el propósito de la refactorización, ¿no? En este caso, el propósito principal es separar responsabilidades y saber cómo podríamos agrupar los sistemas que ya habíamos desarrollado. En este caso, habíamos hecho un sistema de guardado, un sistema de registro y un widget develop. Y sabemos perfectamente que en un punto dado estos tienen que estar separados unos de otros porque su responsabilidad es completamente dispara una de otra. Sin embargo, estos son y deberían trabajar de manera cohesiva unos con otros, ya que el sistema de registro necesitamos visualizarlo en algún lugar y el sistema de guardado tiene que estar vinculado para que eso persista una vez que nosotros terminemos esa sesión. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente hemos ido trabajando con diferentes funciones. Aquí vamos a ver primero lo que sería el mapa mental de la refactorización. Luego vamos a ver un pequeño análisis de cada una de estas tablas que tenemos aquí, que lo representa un análisis de los nombres y cómo vamos a cambiarlos durante el proceso de desarrollo. Primero que nada, el mapa mental es lo que hemos estado viendo directamente dentro de la presentación que hemos hecho anteriormente. Generalmente, casi siempre lo que suelo hacer dentro de las clases es generar mapas mentales un poco para ver principalmente qué es lo que queremos conseguir y tener un esquema principal de eso. Solo sabemos que queremos hacer esta refactorización, por ejemplo, del sistema de guardado. Aquí tenemos un poco los objetivos. Mi recomendación es que siempre intentéis un poco hacer este tipo de mapas, porque os va nos va, por decirlo de alguna manera, a abrir un poco la mente sobre los procesos que tenemos que ir haciendo si lo tenemos de manera un poco más organizada. En este caso, estos son los nombres de las funciones que tenemos dentro de Unreal para el sistema del subsistema de registros o logs. Y lo que nosotros hemos hecho, este es el nombre original que ya tienen, los nombres propuestos, y cada uno de estos es fallos que hemos nosotros cometido, en este caso dentro de las nomenclaturas, o sea, dentro de esos nombres que le hemos puesto, y el por qué al final el nuevo nombre encaja mucho mejor con el propósito de la propia función. Y aquí tenemos un poco cómo debería categorizarse dentro de nuestra librería. Claramente, cuando nosotros traslademos esta función a la librería, esto debería también tener una categoría específica y cuáles son las funciones de este listado que tenemos aquí que deberían estar agrupadas dentro de una categoría en específico. Al final lo mismo hemos hecho directamente con el sistema de widget develop, que como ven tenemos muchas funciones aquí, y lo mismo, agrupaciones internas dentro de la librería. Por otro lado, lo mismo tenemos para el sistema de guardado. El motivo por el que claramente no me estoy deteniendo a ver una a una es porque todo esto ya lo tendréis directamente en el material didáctico. Os podéis entrar y podéis analizar cada uno de estas funciones y el por qué hemos tomado este tipo de decisiones. Si nosotros ahora nos pusiéramos a ver una a una y los motivos, la clase sería inmensa. Y no es el propósito directo, ¿no? Y aquí tenemos el tema de los dispatchers. Lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, cada vez que se generan diferentes tipos de eventos dentro de nuestro sistema, estos deben informar a otros. Por lo tanto, nosotros en su momento decidimos crear diferentes tipos de dispatcher para este tipo de cosas. Esto es lo que va a trasladarse y a ubicarse también dentro del Game Instance para que cualquiera pueda suscribirse a este tipo de eventos, ¿no? Pero claro, aquí viene un apunte muy importante y una cosa a tener en cuenta. Al final, toda la lógica de ejecución va a trasladarse a librería y toda la lógica de enrutamiento y comunicación va a trasladarse y se va a quedar directamente en el Game Instance. Esto nos va a permitir que el único propósito que tenga nuestro Game Instance es enrutar lógica y comunicar al resto del sistema. No va a ser absolutamente nada más. Claramente cuando entremos a otro tipo de gestiones como el sistema de carga de niveles, sistemas de pantallas de carga persistente, el UI Manager, que también lo vamos a ver en el sistema de GameFlow, ese por ejemplo sí que nos interesa que en cierto punto se mantenga vivo dentro del Game Instance gestionando las cargas, descargas o transiciones de niveles y widgets. Claramente no todos los widgets van a gestionarse de esa forma, solamente algunos muy específicos, pero eso ya lo veremos en la clase siguiente.
Y luego tenemos diferentes tipos de utilidades. Claramente, seguramente acabaremos haciendo dispatchers y broadcast un poco más amplio para diferentes funciones más que previamente no hicimos, para un poco abarcar más tipos de decisiones, es decir, avisar cuando algo está pasando o cuando no. En definitiva, aquí tenéis un poco el resumen de todo lo que vamos a ir haciendo directamente dentro de nuestra clase de refactorización. No nos vamos a alargar mucho más aquí, ya que como dije, esto ya lo tenéis directamente en el material didáctico. Así que vámonos directamente a Unreal y empecemos. Bueno, por fin empezamos ya a trabajar directamente sobre la refactorización de nuestro sistema. Actualmente, si se acuerdan, nosotros habíamos trabajado directamente encajonando y agrupando casi todas nuestras funciones. Vamos a borrar para hacer la línea un poquito más fina. Y lo que vamos a hacer es que, si se fijan, tenemos funciones principales que representan el core, es decir, las inicializaciones de cada uno de los subsistemas. Estas las vamos a ir modificando cuando ya hagamos toda la traslación, llevarnos todas esas funciones de cada uno de los sistemas. Luego tenemos el de sistema de logs. Y después, más abajo, si nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos el del sistema de Save Game, el widget developer, sistema de menú y utilidad. Claramente, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es un pequeño repaso sobre cómo podemos ir agrupando. Pero lo primero, antes de nosotros visualizar y empezar a hacer toda la migración, nosotros sabemos que todas nuestras funciones o varias de ellas, los sistemas comienzan directamente desde las interfaces que nosotros hemos desarrollado, ya que nosotros queríamos poder inicializar el widget develop en algún momento desde el player controller, desde un input, suscribiéndonos. Eso lo iremos viendo un poco con el paso de la creación de los inputs. En este caso, si se fijan, nosotros ya tenemos todas las funciones prediseñadas. Y esto es a lo que yo me refería. Ahora mismo, por ejemplo, el sistema de log registry está dentro directamente de estas funciones. Y esto es uno de los principales problemas de acoplamiento. Las funciones internamente no pueden contener ninguno de estos elementos que tenemos aquí. Por eso lo que vamos a hacer es crear ahora mismo acoplamiento. La pregunta es, ¿por qué esto está generando acoplamiento? Porque generalmente nosotros tenemos que llamar a esa función, esta nos tiene que devolver la información de si se ha terminado o no la función que le corresponde, y a partir de ahí nosotros ejecutar un registro del mismo. Claramente, la otra problemática que nosotros tenemos es que si tenemos varios validadores, en este caso, por ejemplo, estamos dando un único sistema de información, es decir, aquí nosotros estamos guardando un log registry que le está diciendo, mira, en este punto, infórmame si falla, simplemente no el por qué, sino si falla. ¿Qué pasa? Claramente en este punto lo ideal sería que nosotros determinemos un sistema que vamos a hacer en la mejora del sistema de logs. Por ejemplo, nosotros hasta este punto lo que hemos determinado siempre es un sistema de output que nos informe del tipo de error. El problema que nosotros tenemos en nuestras funciones a día de hoy, o principal problema, es que cuando nosotros vamos a generar un output, lo que vamos a devolver por norma en general, aquí en un return, si nosotros hacemos esto, es un booleano para nosotros simplemente validar. Pero claramente no le estamos dando una información real del por qué está pasando esto. Por eso, en la siguiente versión del sistema de registro, podríamos hacer que todas nuestras funciones, si nosotros queremos guardar un registro sobre qué va pasando con ellas, estas tengan la capacidad de en sus outputs hacer un gameplay tag específico para un tipo de error en específico, o que devuelvan simplemente, pues, en el caso de que haya un error, que devuelvan un string para que nos indique cuál ha sido ese error. Lo primero que nosotros vamos a ir haciendo es crear una nueva carpeta y vamos a ir creando cada una de las carpetas asociadas directamente a nuestros sistemas que hemos desarrollado. Para crear rápidamente las carpetas, lo que hacemos es una combinación de Control-Shift-N, como hacemos dentro de Windows, y estas automáticamente lo crean. Y creamos una nueva y vamos a ir creando la de Widget Develop. Ahora seleccionamos las tres, vamos a hacer un batch rename. No lo tengo activado, bueno, pues vamos a ponerles aquí library. Perfecto. Y ahora dentro de cada una de ellas vamos a crear interface y vamos a crear la librería. Vamos a colocarle incluso BPL PGX. Perfecto, y sabíamos dentro de nuestra arquitectura que vamos a tener dos interfaces. Más adelante veremos la presentación del sistema de broadcast y por qué vamos a crear una interfaz llamada broadcast para este sistema, que sería PPI PGX log system
que vamos a duplicar, pero en vez de llamarle Broscat, le vamos a llamar Core. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer para que sea todavía más sencillo, vamos a venirnos aquí, vamos a hacer una copia y ahora le cambiamos los nombres. Y lo mismo vamos a hacer por aquí. Uy. Perfecto. Hacer esto más rápido. Le vamos a llamar y aquí vamos a tener que colocarle por algún motivo ¿vale? Perfecto. Una vez que ya tenemos cada una de nuestras librerías con la librería que le corresponde, voy a comprobarlo. Tenemos este junto con sus interfaces. Tenemos nueva con sus interfaces. Perfecto. Esta con sus interfaces. Todo correcto. El siguiente paso, ahora que ya tenemos creadas todas las librerías, es ir abriendo una por una. Lo primero que vamos a hacer es abrir la del Log System. Y la vamos a ir colocando aquí. Y ahora simplemente voy a poner esto un poco en cámara rápida porque lo único que vamos a hacer la primera para que lo vean, es irnos directamente al sistema de log, le vamos a dar a copiar o control C y simplemente le vamos a dar aquí. Y esto claramente nos va a generar diferentes tipos de problemáticas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros aquí podemos decirle que genere lo que sería un nuevo evento, pero esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está diciendo que necesitamos traer a esta librería estas tres funciones que son las que está necesitando. Entonces, lo que vamos a venirnos es a check enable. Venimos aquí, check persistent. Perfecto. Y check view. Y aquí nos está diciendo que necesita view print string y view log. Entonces cancelamos. Perfecto. Y esta que tenemos. Ya la tenemos trasladada. Y ahora claramente tenemos que hacer la de check view. Y aquí ya lo tenemos. Bueno, ahora empezaremos a corregir todos los errores, así que no hay prisa de momento. Vamos a ver si ya la tenemos por aquí. Y la última. Perfecto. Claramente todos estos errores los vamos a ir ahora corrigiendo como parte de lo que vamos a ir trabajando. Esta venía ya de normal. Y vámonos a ir trasladando a todo esto. Aquí, como ya les comenté, esto tiene eventos dispatcher y claramente no va a poder cumplirse. Entonces lo desconectamos, pero de momento lo vamos a dejar así. Una vez que ya lo tengamos, vamos a ir aquí. Y ahora esto lo vamos a pasar directamente como una referencia porque nuestra función la va a necesitar. Ya veremos luego cómo hacemos nuestro sistema de data driven, pero de momento lo vamos a hacer así. Entonces vamos a darle a compilar. Perfecto. Lo mismo pasa aquí. Claramente para que esta función pueda funcionar en este caso, necesita que nosotros le pasemos una referencia a logs data. Entonces lo vamos a pasar por aquí. Ahí está. Y una referencia al save game. Entonces vamos a borrar y a quitar de aquí. Y no puede hacer dispatcher. Y esto vamos a colocar ahora mismo en un color chillón para recordar que tenemos que modificarlo. Vamos a darle a compilar y ya desaparecen todos los errores.
Una vez que ya hemos trasladado todo esto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con las otras. Y de esa manera, luego lo único que nos tenemos que encargar de la segunda fase, que es cambiar todos los nombres y reorganizar todas las funciones. Entonces, de momento vamos a ir cerrando. Bueno, cerrando no, lo vamos a dejar abierto. Vamos a abrir el siguiente, que es la de Save Game. Perfecto. Y podríamos hacer una cosa. Vamos a exactamente y colocamos esto por aquí. Y así vamos trabajando un poquito más rápido. Vale, ahora lo mismo. Vamos a venirnos aquí y la vamos a ir pasando. Copiamos, pegamos. Nos va a decir que le falta format path save game y create save game. Entonces vamos a dar a cancelar. Esta va a necesitar también otro tipo de funciones. Ahí está. Va a necesitar el format path save game y create new. Perfecto. Vamos a venirnos aquí. Aquí va a necesitar el check. Check load data. Set session path. Vale. Check load data. No hacer nada. Vamos a poner set folder path save game. Sería esta de aquí. Load game y check index. Vale. Vamos a verificar qué tenemos por aquí. Claramente aquí tenemos un acoplamiento. Aquí tenemos un acoplamiento porque estamos generando dentro de esta función ya directamente una vinculación con nuestro sistema de guardado. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí un este de momento lo vamos a poner aquí. Este se llamaba load save game. Vale, vamos a venirnos por aquí. Esto lo vamos a colocar directamente en el sistema. Vamos a colocar por aquí. Y vamos a necesitar el de load game. Por aquí. Claro, en este caso, si se fijan, el load game que tenemos aquí no lo va a poder llamar porque el load game representa la interfaz. Entonces, vamos a decir que no haga nada y aquí vamos a llamar al check index session. Check index session. Aquí está. Y aquí le vamos a decir que no haga nada. Claramente esto nos va a generar este error, pero lo vamos a dejar así para que nos indique dónde está el problema. Es más, yo creo que lo que vamos a hacer es decirle que no hagan nada para que nos generen todos los problemas y así vamos a ir más rápido. Y después simplemente vamos corrigiendo desde dentro. Vamos a decir que no haga nada. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a corregir cada uno de los errores que nos está colocando aquí. Y ya después empezaremos a trabajar directamente.
Necesitamos pasarle una referencia, que sería este de aquí también. Y esto tiene, en este caso, este dispatcher, que es lo que vamos a corregir. Perfecto. De aquí no hay más errores. Lo mismo, necesitamos pasar una referencia. Y quitar esto. Esto es la referencia al directorio. Entonces venimos por aquí y eliminamos ambas. Y esta es una referencia al directorio, ¿no? Sí. Perfecto. De momento, claramente, yo todo esto lo estoy haciendo no para arreglar el problema, sino para que quitemos todos los problemas y sanear un poco esto que tenemos por aquí. Ya después ya empezaremos a trabajar directamente en dejarlo como debería. Ah, mira, esto no estaba dentro del comentario. Aquí podemos eliminar estos comentarios y luego lo reharemos. Y como esto no está conectado, no me lo está preguntando, pero claramente vamos a necesitar tener una referencia al Game Directory. Perfecto. No hay más errores. No, perfecto. Aquí necesita hacer el format path, que es la función que tenemos por aquí, que es sustituir esta lógica. Y aquí pues pasarle la información. Esto estaba para validar. Esto ya lo podemos sustituir. Y aquí volvemos a tener acoplamiento, que también lo vamos a sacar. Y vamos a eliminar. Voy a quitar este software que tenemos por aquí. Voy a pasar esta referencia. Tenemos el sistema de log system y lo tenemos en Unix. Aquí tenemos un acoplamiento. Esto también va a generar un error. Lo ponemos por aquí. Y aquí nuevamente tenemos el acoplamiento del sistema de log system.
Esto también lo mejoraremos. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y aquí vamos a pasarle esto por aquí. Esto sería el gameplay save game de tipo 1. Y pasamos este parámetro por aquí. Todo esto lo iremos mejorando, así que no pasa nada. Ahora veréis por qué me sale ese problema. Tengo una mosca por aquí. Vale, vamos a conectarlo. Ya estamos aquí reduciendo al máximo. Nos vamos a venir por aquí. Si se fijan, ahora todas tienen y necesitan que le pasemos una referencia de esta estructura. El motivo por el que tampoco estoy colocando todos los nombres, ya lo veréis más adelante, porque vamos a ejecutar un sistema de data driven para poder controlar todo lo que sería este sistema desde otro lugar. Vamos a desconectar los log entry, ¿vale? Que ya los tenemos más o menos marcados, porque son interfaces que tienen que ser llamadas, perdón, desde el game instance. Perfecto. Sé que es un trabajo tedioso todo lo que estamos haciendo, pero veréis que el resultado final es increíble. Y el motivo realmente por el que también estamos haciendo esto de esta forma es porque quiero que veáis también la cantidad de trabajo que evitáis si desde un inicio ya hacéis las buenas prácticas, ¿no? Vale, pues una vez que ya tenemos todo esto, vamos a cerrar todas las funciones y pestañas y vamos a dejarlo así. De momento ya nuestra librería no genera errores, pero tendremos que seguir arreglándola. Copiamos y lo que vamos a hacer ahora es abrir la última. Nosotros ya hicimos el de Save Game, de Widget Develop, que tiene también muchísimas funciones. Bueno, a ver si le da por colocarse. Aquí y está por aquí. Perfecto. Vale, y ahora lo mismo, vamos a ir pasando un poco pues todas las funciones que necesitamos y le vamos a decir que no haga nada. Y después corregiremos cada uno de los errores que tenga esto.
Ahora vamos a hacer una cosa para que tampoco se nos líe mucho después. Vamos a poner un momentáneo de debug core simplemente para que todas las que copiemos ahora se coloquen y sepamos que una va referida a la parte principal y la otra a un submenú. Perfecto. Copiamos. No se está copiando correctamente. Vale. Perfecto, ya todas estas están pasadas. Y la vamos a pasar esta también, pero lo más seguro es que acabemos creando también una librería para utilidades de Gameplay Tags, porque claro, nosotros hay cosas que hemos estado haciendo en esta en este sistema donde hemos estado utilizando el sistema de Gameplay Tags, que realmente también podríamos utilizar en cualquier otro lugar, como limpiar un Gameplay Tag y colocar otro, y cosas del estilo que pueden ser tareas bastante más genéricas que simplemente tareas más genéricas que podríamos emplear en cualquier otra cosa. Por lo tanto, realmente que esté vinculado directamente a una librería que va a trabajar aquí, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros trasladamos esa lógica fuera de la librería que compete directamente al widget developer, esta librería ya tiene dependencia de la otra librería. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todo código dependiente arrastra cualquier otro tipo de gestiones o librerías en este caso, ¿no? Vamos a empezar a sanear. Aquí sí que vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar aquí el nombre, porque si no después no tenemos ni idea. Bueno, ya volví, que me acabo de dar cuenta de que la cámara se había ido, así que seguimos un poco arreglando todos los problemas que estamos teniendo por aquí. Claramente esto ya no podemos generarlo aquí, sino que esto tiene que generarse como un output. Es decir, esto tiene que colocarse aquí y esto lo tenemos que comentar y poner output. Por lo tanto, realmente esto aquí lo tendríamos que generar así. Incluso vamos a colocar esto como una variable local. Perfecto. Y aquí vamos a sustituir. Aquí vamos a desconectar el sistema de logs. Ya lo tenemos marcado como acoplamiento. Perfecto. Vale, aquí simplemente podemos dejar los comentarios y ya con esto ya tenemos un poco toda la información.
Aquí tenemos... Interesante, vamos a ver si nos dejamos aquí en el Game Instance. Supuestamente ya lo tenemos por aquí, ¿no? Ah, claro, es el debut core. Vamos a venirnos por aquí. Y claro, ahora el principal problema que tenemos... Vamos a ver aquí, bin event. Lo tenemos que colocar por aquí. Perfecto. Vamos de momento simplemente a desconectar para evitar que nos dé errores. Y después hacemos los cambios correspondientes. Y hacemos un system combo box. Perfecto. Perfecto. Ya lo tenemos por aquí. Claramente esto ahora también lo tenemos que pasar como un parámetro. Perfecto. Podemos ir eliminando entonces cada uno de estos elementos. Vale. Realmente esta parte de aquí la vamos a borrar porque ya no la vamos a necesitar, ya que al final lo que hicieron fue aplicar una lógica de guardar el sistema de logs completo y basándonos en el índice se crea automáticamente. Eso ya lo revisaremos de nuevo. Perfecto, esto significa que será un parámetro de entrada. Puedes eliminar, ya decía yo que no se elimina. Y lo que vamos a hacer, de momento dejarlo así, un remove from parent. Lo vamos a dejar así, de momento.
Vale, aquí estoy teniendo el problema de que voy a necesitar hacerlo manualmente. Que sería en este caso el filter. Filter System. Perfecto. Y esto lo vamos a tener que volver a construir. Lo vamos a dejar así. Y aquí tenemos que pasar tag container, que sería type data. Este es el mismo. Y este de aquí es una referencia al widget develop. Es una referencia a Master Manager Develop. Y aquí volvemos a tener lo que sería el acoplamiento. Aquí tenemos el acoplamiento, vale. Ya veremos cómo vamos a resolver esta situación más adelante. Podemos eliminarlo y esto también. Perfecto. Esto lo quitamos así. Vamos a hacer un poco de limpieza. Perfecto. Cuando entremos aquí vamos a darnos cuenta de que vamos a necesitar llamar a esto. Aquí no se puede utilizar una función estática. Esto veremos cómo también lo vamos a poder arreglar. Vamos a desconectar aquí y aquí. Perfecto. Y esto de aquí
también vamos a ir eliminándolo. Perfecto. Veremos también cómo vamos a reducir mucho toda esta complejidad de bindeos. Vale, en principio ya tenemos pasadas todas las funciones y ya tenemos corregido todos los errores que notan. ¿Qué pasa? Las funciones ahora mismo, como su nombre propiamente dice, no son funcionales, porque si nosotros intentamos ahora empezar a sustituirlas en el código base, van a empezar a generar un montón de problemas y un montón de errores. Es por eso que en esta siguiente fase, ya en la siguiente clase, lo que vamos a hacer en este punto es empezar a gestionar... primero vamos a empezar a gestionar un sistema de data driven, es decir, todas las funciones, por ejemplo, estáticas que no podamos utilizar en librería, funciones, por ejemplo, como el sistema síncrono, que tampoco podemos utilizarla en el sistema de SafeGame. Necesitamos saber de qué manera poder solucionar eso. Una de las formas de poder solucionarlo, al igual que el sistema de bindeos, que no crean funciones kilométricamente, es reducir responsabilidades. Es decir, en vez de nosotros generar un sistema de funciones que empiecen a englobar un montón de funcionalidades, vamos a empezar a reducir y a hacer funciones más pequeñas, pero que sean más... que nos permitan generalmente llamar de diferentes formas para llegar a un mismo fin. Y de esta manera, cuando nosotros lleguemos a ciertas funciones que no podemos generar directamente dentro de una librería, podemos lo que sería hacer diferentes tipos de gestiones en el sistema que llame a este tipo en este caso, de herramientas, como el sistema de SafeGame o el sistema de registro. Entonces vamos ahora a ver cómo lo resolvemos y a partir de aquí, pues a seguir. Una vez que ya terminemos de gestionar todo lo que sería las responsabilidades dentro de las funciones y que ya más o menos esté todo conectado, el siguiente paso es empezar a sustituir las funciones dentro de nuestro código. Pero antes de eso tenemos que aplicar el principio de data driven. Muchas de estas funciones, muchas de las gestiones, estas dependen directamente de estructuras de datos que nosotros vamos a tener contenidas dentro de lo que sería un game instance. En este punto lo que vamos a hacer es centralizar todas las estructuras y los datos directamente dentro de un sistema de data asset. Esto al final nos va a permitir que todas esas funciones o la única variable que contenga todo ese sistema, en este caso sea un derivado de un primary data asset que contiene estos datos que vamos a ir pues cambiando, modificando, pero claro, desde un único data asset. Esto nos va a permitir a nosotros simplificar mucho los inputs de entrada dentro de lo que son nuestras funciones que requieren inputs. ¿Por qué? Porque esto nos va a funcionar a nosotros para que siempre que nosotros necesitemos alimentar de información externa esas funciones, se va a hacer a través de un data asset y dentro de la función este va a poder hacer lo que sería un wrapper para poder validar la información y poder ejecutar la función que le corresponde. Esto nos permite a nosotros que ciertos cambios o ciertas customizaciones del código lo podamos hacer directamente dentro de ese data asset específico e incluso cambiar perfiles. Un ejemplo de esto que yo les estoy hablando dentro de una de las librerías que hemos creado, por ejemplo para el sistema de SafeGame, nosotros tenemos una función en específico que se llama, segundo, que la tenemos por aquí. Vale, fíjense, este tipo de funciones nosotros le hemos puesto que le pasemos por parámetro un name SafeGame, cuando realmente nosotros esto lo podríamos hacer completamente customizable, es decir, que el nombre raíz de la carpeta se lo pusiéramos nosotros en el data asset y el de la carpeta que va a posterior, donde se va a ir almacenando el text path específico. Nosotros podemos indicarle que según el tipo que vayas a necesitar, el set folder path se ejecute en base a los datos que extraiga de los datos del data asset. Sé que al final es un poco complejo, pero esto nos da muchísima versatilidad de no tener que modificar el código si en algún momento nosotros necesitamos estructurar un path específico para nuestros sistemas de guardado. Lo mismo pasa con ciertos puntos que nosotros podríamos determinar directamente dentro de los data assets. Esto nos da muchísima flexibilidad a la hora de trabajar y reducimos muchísimo la cantidad de información que tenemos desperdigada dentro de los sistemas pues que vayan a necesitar esto, que en este caso es nuestro game instance. Al final todo se va a reducir a tener un único data asset tipado, porque en este caso necesitamos que estén tipados, no vamos a aplicar el polimorfismo en este punto, y claramente va a ser un data asset tipado asociado a una librería en específica para cumplir todo su funcionamiento. Es decir, al final nuestro game instance en este punto de la refactorización va a necesitar las dos interfaces, la que tiene la lógica
y la que tiene el broadcast, es decir, los eventos que al final veremos cómo los vamos a conectar, y por lo tanto va a tener también un acoplamiento directo a un tipo de dataset tipado, que es el que se va a encargar pues de gestionar toda la lógica de funcionamiento. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño respiro. Si tenéis cosas que queráis preguntarme en los comentarios, cosas que vayamos a hacer a futuro, si todas las clases y todo lo que vamos a hacer va a ser igual, quiero decir que a partir de aquí también vamos a llevar las buenas prácticas desde el inicio para evitarnos todo esto de nuevo, ¿vale? Si en algún momento necesitamos hacer refactorización, será por un motivo justificado y no por aplicar este tipo de gestiones desde el inicio. Entonces, simplemente vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos a hacer esta segunda parte de la clase de refactorización. Como sé que es una clase bastante larga, es por eso por lo que en ciertos puntos de la clase te voy a decir que te tomes un café, que te tomes un respiro y seguimos. Para ti va a ser un segundo, pero para mí va a ser un rato de respirar. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la clase de refactorización. Uno de los motivos principales por los que decidí separar estas dos clases es porque teníamos que ver un concepto muy fundamental dentro del desarrollo de arquitecturas profesionales. Hasta el momento, dentro de toda la formación que se ha dado siempre de nivel básico e intermedio, siempre se trata a los actores como los puntos principales de los cuales representan la unidad mínima del trabajo. Claramente, ¿por qué digo unidad mínima? Porque es verdad que en teoría todo el mundo dice que son los objetos, pero nadie los utiliza y deberían ser parte fundamental, sobre todo para ciertos aspectos que vamos a ir viendo a partir de ahora. Y esto es parte fundamental dentro de las arquitecturas eficientes y los motivos por los que muchas veces se generan muchísimos overhead dentro de las arquitecturas de nuestro sistema, sobre todo cuando nuestros sistemas escalan. Vamos a ver el tema del uso de los objetos tipados y cómo podríamos llegar a integrarlo en sistemas escalables, profesionales y modulares. Primero que nada, lo que estábamos hablando, el tema de la falsa base dentro de un real. El actor realmente representa la representación dentro del mundo. Generalmente suele ser incluso la representación visual dentro del mundo, porque vamos a necesitar todo lo que el actor tiene adherido a nivel de componentes y sistemas, transformaciones, sistemas de replicación, componentes que tengan directamente adherido. ¿Qué pasa? Esto realmente pesa más en memoria, aunque no lo creamos, y esto puede llegar a generar un overhead cuando lo utilizamos muchas veces para ejecutar lógica pura. Los desarrolladores generalmente tienden a utilizar los actores incluso para lógicas que no lo necesitan, y al final pues creamos ese acoplamiento y ese overhead innecesario. Generalmente todo parte del actor. Todo parte de un objeto, un actor, un carácter, y estos al final van heredando funcionalidades de los anteriores según el tipo de diseño que éste tenga. Por eso es parte fundamental entender que el objeto es una parte increíblemente liviana porque es de la que parte la mayoría de situaciones. Hay que saber sus limitaciones, pero también sus puntos fuertes dentro de la lógica de creación de nuestras arquitecturas. Al final, más no siempre es mejor. La utilización muchas veces de actores o componentes para lógicas puras que realmente representan eventos handle, sistemas que necesiten ejecutar una cierta lógica o encapsular, por ejemplo, un subsistema que no es más que un derivado de un objeto tipado directamente funcional para adherirse a un game instant, a un player controller, para que ejecute sus propios delegates y comunicación. En este caso, nosotros vamos a hacer un pseudocódigo en Blueprint que puede llegar a imitar, en este caso, para nuestros propósitos, el uso de subsistemas. ¿Por qué? Lo vamos a dejar preparado todo para que en un futuro esto lo podamos migrar a un subsistema de verdad, pero ahora va a utilizar un sistema muy parecido. Cuando nosotros creamos un subsistema, el sistema se inicia, construye los subsistemas y los adhiere directamente con sus eventos de inicialización, etc. Estos son bastante livianos, son incluso muy parecidos a nivel de ligereza de lo que podrían llegar a ser los objetos, porque principalmente están pensados para eso, para desacoplar esas lógicas del Game Instance y que este sea, por decirlo de alguna manera, el Game Instance un enrutador de todos los sistemas que tienen nuestros juegos o aplicaciones. Si al final estos subsistemas viven dentro del Game Instance, nuestros objetos van a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a ver ahora consideraciones de costes de CPU, formas de utilizarlo, y conforme vayamos avanzando dentro del desarrollo de nuestro juego, de nuestro vertical slice en este caso, veremos cómo la utilización de los objetos puede llegar a escalar a sistemas mucho más avanzados del que vamos a ver ahora, pero también son increíblemente útiles cuando nosotros queremos desacoplar pues lógicas que puedan ser muy interesantes tanto para los niveles como para los actores. En este caso es justamente lo que estábamos hablando. Si necesito lógica, creo un objeto. Al final este no tiene transform, no tiene tick, vive en memoria generalmente y se vincula directamente con el garbage collection, como lo hace en este caso el sistema de subsistemas. Estos son muy útiles porque realmente su ocupación en memoria es mucho menor de lo que podría ocupar cualquier otro tipo de actor, y con esto, sobre todo en usos intensivos, evitamos el overhead. Generalmente siempre hablo un poco de qué cosa utilizar en cada sitio, y generalmente lo que también se ve mucho en formación
es que para una cosa siempre tienes que utilizar una cosa, para otra cosa siempre tienes que utilizar otra. Cuando tú empiezas es normal que no te enseñen conceptos relativamente avanzados de dónde desacoplar cada cosa. ¿Qué es lo que pasa conforme va pasando el tiempo? Que se van generando malas manías dentro del desarrollo. Al final acabas utilizando a un actor o un componente para un montón de cosas que realmente no vas a utilizar. O el sistema de acoplamiento, que es el mayor problema que tiene realmente todas las cosas que se van creando. ¿Por qué? El acoplamiento significa que nuestro sistema va a depender sí o sí o sí o sí de que tenga eso. Y realmente, tal y como está diseñado Unreal de una manera brillante, porque muchas de las herramientas que ya nos ofrecen nos permiten desacoplar y automatizar basándonos en datos y en bases de datos. ¿Qué significa esto? Según para lo que nosotros vayamos a crear, podemos hacer una simple selección y con un sistema automático él ya va a saber cómo ejecutar esa información que recibe, sin que nosotros tengamos que estar generando realmente una reestructuración del código de cómo tiene que procesarse los datos, ¿no? Es por eso, por lo que, resumiendo esto, tenemos que saber exactamente qué utilizar para qué situación. Cuando necesitamos algo visible, físico, que tenga esas funcionalidades que representan en el mundo, utilizamos un actor. Cuando necesitamos adjuntar código que va acoplado a ese actor para una funcionalidad, para un tratamiento, para lo que nosotros necesitamos, pues utilizamos un componente. Para UIs utilizamos widget porque es el sistema que actualmente tiene Unreal para gestionar el tema de las interfaces de usuario. Datos, tenemos el sistema de Data Driven de utilización del sistema de Data Asset para todo el tema de construcción basada en datos. Y esto es súper fundamental cuando nosotros queremos crear variaciones, escalabilidad, cuando queremos crear sistemas automáticos. Realmente, por detrás, Unreal, por debajo, utiliza un montón de objetos que se construyen y se destruyen para poder generar sistemas como el GAS, sistema del Game Ability System. Ahora mismo, claramente, no nos vamos a poner a desgranar sistemas tan complejos, pero sí es verdad que es muy importante entender la base de por qué se utilizan los objetos y por qué realmente es muy útil para diseñar cualquier tipo de sistema. Por lo tanto, claramente, como estoy poniendo aquí, la lógica pura para objetos es parte fundamental. Luego tenemos el tema de los objetos tipados, que es lo que vamos a hacer aquí. Como ya les he dicho, vamos a hacer un pseudocódigo para representar nuestros objetos como subsistemas con una mentalidad de futura migración a subsistemas reales dentro de C++. Por eso que nuestro sistema, el de guardado, el log system, que es el de registro, y el del widget developer, van a representar objetos que se construyen dentro del game instance y hacen la misma lógica que estaban haciendo, pero en este caso modularizada dentro de un objeto y comunicada a través de una librería. Y claramente estos tienen comunicación sin acoplamiento. Al final, los propios objetos tienen la capacidad de tener sus propias interfaces y sus propios delegates. Esto nos permite desacoplar la lógica, generar eventos, comunicar otros sistemas de lo que va pasando. Esto es parte fundamental del sistema de desacoplo, que también en general suelen tener los subsistemas. Los subsistemas tienen sus propios sistemas de delegate para avisar de diferentes tipos de eventos. Y esto es parte fundamental cuando queremos que nuestros juegos o nuestras aplicaciones tengan un sistema de comunicación global, por ejemplo, si viven en el Player Controller o en el subsistema del Game Instance. El motivo por el que aquí en este punto hemos creado una librería, por organización y modularidad. Si nosotros en un inicio lo que hacemos es que creamos toda esa lógica dentro de una librería y vamos adaptando esas funciones para que hagan cosas cada vez más puntuales, lo que nos va a permitir a nosotros es que si en el caso de que tengamos que fallar, migrar o escalar cualquier tipo de funcionalidad, lo podamos hacer directamente desde esa librería. También tengo que decir en este punto que no siempre es aconsejable toda la lógica trasladarla a una librería. Generalmente las librerías funcionan muy bien cuando utilizamos funciones de lógica pura, sistemas que son muy asentados y que no necesitan instanciación. En este caso, vamos a trasladar toda la lógica librería por modularidad y organización, que a futuro veremos cuando repliquemos este vertical slice a C++, cómo va a ser increíblemente útil hacer esto para este tipo de propósitos, ¿no? Tenemos el tema de la comunicación, que es lo que justamente estábamos hablando, la utilización de interfaces. Esto ya lo tenemos que conocer porque es algo que hemos estado hablando desde los inicios de la creación de nuestro sistema. Y tenemos el sistema de cómo debería tiparse realmente esto. Cuando se construyen, estos viven dentro del Game Instance. El Game Instance contiene la interfaz directamente de ese subsistema. Y en el Game Instance solamente existe una variable que almacena la construcción de ese subsistema. El resto de la lógica vive dentro del subsistema. En este caso, dentro del objeto. Esto nos permite que desde el Game Instance nosotros ejecutamos acciones desde esas interfaces, pero realmente dentro del Game Instance estamos utilizando ese subsistema para ejecutar esa función que contiene. Al final, esto que nos permite que desde cualquier lugar nosotros podamos llamar al Game Instance y ejecutar esa función que contiene el objeto, porque el objeto ya está construido, ya existe y permanece. Esto es parte fundamental para evitar los overhead y para poder tener un pseudocódigo que replique un poco el funcionamiento, en este caso, de los subsistemas. Aquí tenemos una pequeña tabla, poco para que entendamos también lo que esto puede llegar a ocupar en memoria. Mientras que un actor puede ocupar 15.000 bytes de manera básica, incluso puede alcanzar mucho más si le añadimos muchas historias. La idea es que los objetos tienen realmente un overhead mínimo, tienen la mínima información posible. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros podamos construirlos, destruirlos o almacenarlos en caché de una manera muy liviana, siempre y cuando no casteemos dentro de ellos. Porque si en un momento dado estamos casteando también,
El problema que nosotros tenemos es que cuando los vamos a utilizar de una manera intensiva, los casteos van a traer toda esa información. Si lo que tú estás casteando pesa una barbaridad, salud y suerte. Entonces, la idea es que sepamos en qué punto podemos utilizar los casteos o no. En este caso, por ejemplo, para el sistema de guardado sí que vamos a castear, pero aquí tengo que decir un apunte muy claro. Cuando estemos trabajando en sistemas de iteración automática, sistemas de iteración basadas en datos, en ítems para inventario, ahí vamos a utilizar, en este caso, objetos increíblemente livianos, porque solo van a tener lógica pura de comunicación. Eso ya lo veremos más adelante. Claramente, nuestros sistemas, como estamos diciendo, van a trabajar directamente basados tanto en la modularidad como en los sistemas dinámicos, es decir, que se puedan construir basados en los datos que reciben, en las dimensiones que tienen los arrays, en las bases de datos. Todo tiene que construirse por sí solo y tiene que adaptarse a la información que recibe. Y nosotros vamos aplicando lógica simplemente por categorías de objetos, por objeto en específico, por si tiene que generar eventos aparte. Eso ya lo iremos viendo porque va a ser muy interesante. Un objeto puede tener diferentes eventos paralelos que puedan pasar dentro de un juego. Generalmente, el problema principal que hacemos en esto es dentro del componente del inventario o en cualquier lugar como el actor, etcétera, acoplamos ese código de evento paralelo que tiene que hacer ese objeto. ¿De qué manera nosotros podemos desacoplar esa lógica y que realmente la ejecute? Un objeto puede tener un array o puede tener un mapa, en este caso, que sería lo más lógico, que contenga en este caso todos los eventos adheridos que tiene que dar ese objeto, que informe a una UI, que aparezca un Niagara, que pase cualquier tipo de cosa. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Estos eventos realmente son códigos encapsulados en objetos que pueden ser cacheados siempre y cuando tú los vayas a reutilizar, o eventos que pasen una única vez. Todo eso lo iremos viendo porque son objetos que son objetos handles, son objetos que viven y mueren solo para ejecutar la función que tienen prediseñada. Y esto el Garbage Collection lo usa muy bien porque tú lo construyes, ejecutas lo que tengas que ejecutar y a la finalización de su función, el Garbage Collection, el Collector en este caso, lo elimina a menos que tú lo guardes en caché para su reutilización. Pero esto lo iremos viendo más adelante. En definitiva, nuestro propósito con esto es que acabemos ya con la narrativa también de que Unreal tiene que gestionar todo y que nosotros simplemente con la base fundamental de crear actores o sistemas no tengamos en cuenta los conceptos de overhead, las cargas en memoria de CPU, los procesamientos de datos, la construcción de los objetos. Al final no repercute mucho más en mucho más trabajo, sino en el concepto de saber qué utilizar en cada momento y según qué necesidad. Y esto es parte fundamental de entender cómo funciona Unreal para no caer en la narrativa de que Unreal va mal. Realmente Unreal está diseñado para que pueda ser un motor súper modular y optimizable. Lo que hay que saber cómo. Así que, sin más, nos vamos a ir a Unreal y vamos a continuar con la clase, donde vamos a empezar a ver esto ya directamente sobre la práctica. Hola, antes de dejaros con la práctica y ya con toda la clase final de refactorización, quiero recordarles que dentro de la academia en platanogames.es tenéis todo el material didáctico para que ya podáis entrar y poder visualizar todo lo que sería el material didáctico y cada uno de los pasos sobre los que vamos trabajando. En este caso, pues tenéis diagramas, tenéis imágenes y todos los bloques explicados paso a paso. En este caso, de momento, lo que hemos hecho es, en cada uno de los sistemas que hemos ido desarrollando, hemos creado un nuevo apartado llamado documentación. El propósito de estos nuevos módulos es que podáis ver con total estructura y explicado cada uno de los códigos y las decisiones que nosotros hemos tomado dentro de estas clases de refactorización. Como realmente es mucha documentación, lo hemos prácticamente pues señalizado en diferentes módulos dentro de lo que sería cada uno de los que estamos desarrollando. Por ejemplo, dentro del sistema de guardado hemos desarrollado uno para SN específicamente. Y cada uno de estos representa el objeto que veréis ahora todo explicado dentro de la clase de refactorización. También, de momento, tenéis por separado las clases de las masterclasses que vamos a reunificarlas ya con la última para hacer una única edición, para tener la masterclass de más de, creo que son unas 2-3 horas aproximadamente de clase completa. Y de esa manera pues ya lo tenéis fraccionado. En este caso lo que haremos es reunificar y dejar esto como material didáctico documentado para que podáis visualizarlo. El material lo tenéis tanto en español como en inglés y es totalmente gratis. Lo único que tenéis que hacer es registraros y disfrutar un poco del contenido si de algo les ayuda. También les pediría que tanto en los comentarios, en el canal, en YouTube y en la propia academia, si me pueden dejar comentarios y reseñas para saber que el material les está siendo de ayuda y quieren que siga con el proyecto, se lo agradeceré de corazón. Así que sin más, no me enrollo y ya os dejo con la clase. Hasta luego. Bueno, bienvenidos nuevamente a la práctica donde ya vamos a terminar de refactorizar el código de los 3 primeros sistemas que hemos realizado. Hasta el momento y cuando nosotros empezamos teníamos todo nuestro Game Instance. Actualmente prácticamente teníamos todas las funciones dentro de nuestro propio Game Instance. Esto lo que crea es lo que se llama un sistema monolítico. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema y toda nuestra lógica se está agrupando en un único lugar. Eso tiene muchas cosas que pueden llegar a generar un montón de problemas de escalabilidad a la larga, inclusive si en algún momento nosotros queremos llevarlo a C++. Como ya hemos visto en la anterior clase, nuestro propósito ahora mismo es poder gestionar lo que sería una migración.
En la clase anterior lo que nosotros hicimos también fue crear 3 librerías y dentro de esas librerías colocar todas las funciones que teníamos dentro del Game Instance, principalmente con el propósito de trasladar la lógica directamente allí. Pero esta funcionalidad no va a ser así directamente, es decir, no todas las funciones que hemos trasladado a la librería van a conservarse en ella, porque en este concepto vamos a crear objetos que van a representar en este caso subsistemas, como ya hemos explicado en la clase previa. Entonces, el propósito primero es, vamos a ver qué hemos hecho fuera de las grabaciones, que es algo muy simple, que es simplemente agrupar, colocar los nombres luego basados en la tabla de la primera clase, y hemos colocado un poco la metadata que corresponde directamente a cada una de las librerías. Esto es algo que también vamos a modificar y a crear y a colocar dentro de los objetos que van a representar los subsistemas, pero esto, como generalmente nunca se enseña, es una parte que se puede considerar una buena práctica, principalmente porque así puedes ver cómo se organiza, dónde se colocan los nombres y cómo se gestiona. Aquí lo único que hemos hecho es cambiarle los nombres a cada una de las funciones que tiene nuestra librería para que al final sea un poquito más entendible cuál es la función que tiene cada una de estas funciones. El siguiente paso que hemos hecho es agrupar cada una de estas funciones en agrupaciones o subagrupaciones, en este caso por funcionalidad. El tercero representa a la librería en general donde está contenida. Y por último, la última capa representa nuestro framework, es decir, todo aquel código que no representa código directo de Unreal o de Epic, sino que está desarrollado por nosotros. Y claro, esto es muy interesante porque esto es lo mismo que hemos hecho en las otras 2 librerías. Esto al final, ¿qué nos permite? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Si nosotros ahora mismo nos vamos directamente al Game Instance, ponemos aquí PGX, nos damos cuenta de que ya toda la librería se está colocando directamente dentro de nuestro buscador. Y esto es súper útil. Lo mismo está pasando dentro de Paleta. Si nosotros desplegamos la opción de librería y colocamos PGX, nos vamos a dar cuenta de que si recuperamos, vamos a ver que lo tenemos todo organizado en cada una de las librerías. Esto es increíblemente útil porque ya nos permite agrupar un poco la lógica de manera mucho más estructurada y fácil de acceso cuando nosotros queramos pues trasladar o crear nuevas versiones de estas funciones o de estos sistemas, ¿no? Una forma rápida en la que nosotros tenemos de agrupar y desagrupar es si apretamos el Shift, esto lo recoge todo y lo va agrupando. Nosotros podemos dejar apretado Shift y desplegar, y lo que hace es que despliega todos los grupos y subgrupos que estos corresponden. Es simplemente una forma rápida de poder acceder a esto. Y ahora, claro, la pregunta que a ti te puede surgir en este punto es, bueno, sí, yo sé crear grupos, pero ¿cómo se crean los subgrupos? Porque esto es algo que yo, por ejemplo, nunca había visto, ¿no? Entonces, algo que, ¿cómo debería ser la nomenclatura de organización? Es utilizando barra. Tú pones la primera capa sobre la que quieres que se gestione, lo segundo es un subgrupo y lo tercero es el tercer subgrupo, y es lo que hace es que lo genera de manera escalonada. Simplemente tienes que colocar la barra entre un nombre y el otro y de esta manera ya tú vas a poder acceder directamente a un sistema escalonado de grupos y subgrupos. Esto es súper útil porque si tú conservas el mismo nombre, todas las librerías se van a agrupar en ese grupo principal, que es lo que nosotros hemos hecho. Bueno, una vez que ya tenemos este concepto claro, el siguiente paso para nosotros es ver qué hemos desarrollado o hecho dentro de cada una de estas librerías, ¿no? Entonces vamos a organizarnos por aquí y vamos a darle a Class Settings. Aquí simplemente lo que hemos hecho es pues darle un poquito más de metadata para poder ir agrupando los datos según el sistema, según el tipo de blueprint, las clases. Esto es súper útil que lo vayamos haciendo desde el principio, y más cuando sobre todo trabajamos a nivel colaborativo, porque mucha gente necesita saber exactamente qué es lo que estás haciendo en todos los procesos. Para eso simplemente es colocarle el nombre, una descripción, a ser posible en español o en inglés según la gente que tengas trabajando, y por lo tanto luego generar un sistema de namespace, que esto es un sistema que sirve pues para organizar y evitar conflictos de nombres entre clases. Es un sistema interno que también nos permite, una vez que tengamos más archivos que van dedicados a un sistema en específico, que buscándolo a través del namespace podamos acceder fácilmente a él. Vamos a ver cómo buscaríamos esa información. Si nos vamos al Content Browser y aquí colocamos namespace, nos vamos a dar cuenta que pone Blueprint Namespace. Si le ponemos igual y ponemos PGX, nos damos cuenta de ahora que todos los archivos o todos los blueprints o las clases que tengan el namespace de PGX se van a ir devolviendo. De momento, como solamente tenemos 3 librerías que se están agrupando en esta nomenclatura de PGX, pues es lo que nos devuelve. Lo interesante es que todo aquello que vaya relacionado con logs se va a ir agrupando, lo que vaya relacionado con el save game. Y ahora tú me preguntarás, bueno, en este punto, ¿esto por qué es útil? Es útil porque cuando los sistemas empiezan a escalar, hay muchos archivos de diferentes cosas. Archivos que tienen que ver con datos, que tienen que ver con data asset, sistemas prefabricados, objetos, actores, todo lo relacionado que tú quieras agrupar o subagrupar en namespace te permite acceder rápidamente a todos los archivos relacionados, porque esa relación la haces tú a través precisamente de este tipo de nomenclatura. De todas formas, esto con el tiempo veremos lo útil que es
y que al final puede representar un ahorro de muchísimo tiempo a la hora de buscar información. Nuestro siguiente paso a partir de aquí es irnos a la ubicación donde habíamos creado las librerías y hacer el concepto que habíamos hablado, y es crear un blueprint class de tipo objeto vacío. En este caso lo que vamos a hacer es crear, en este caso, el concepto de objeto. Ahora vamos a pensar el nombre que podemos poner, bp log subsystem. Esto va a representar para nosotros un subsistema. Y ahora lo mismo vamos a colocarle en las otras dos librerías. Como ya habíamos dicho en clases anteriores, por norma general, los objetos son muy útiles porque son increíblemente livianos. Cuando nosotros estamos trabajando en el runtime, los actores normalmente suelen generar todas las dependencias que éstas tienen adheridas, lo que puede ser transformación, replicación y otras muchas funcionalidades. Sin embargo, en este caso los objetos nos permiten pues colocar lógica, que tengan interfaces, sistemas de dispatcher y delegates que nos permitan pues agrupar funciones y programación plana de ejecución para que nosotros a partir de este punto pues podamos, por decirlo de alguna manera, generar un espacio de trabajo limpio y modular que podamos reutilizar en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros vamos a hacer? Bueno, lo primero que nada, vamos a irnos a cada una de las librerías y le vamos a poner aquí los nombres a cada uno. Y aquí tenemos el último. A ver, perfecto. Perfecto. Vamos a ir abriendo cada una de ellas y ahora veremos paso a paso lo que podemos ir desarrollando en su interior. Tenemos el del Safe Game, es el que nos falta. Perfecto. Vale, nuestro siguiente paso a partir de aquí, y es la parte más sencilla, es coger la lógica que nosotros tenemos implementada dentro del Game Instance y simplemente ir trasladándola y copiándola como mismo hicimos con las librerías. Y luego cogeremos de la librería aquellas funciones que realmente deberían estar ahí y aquellas que no realmente estarán viviendo dentro de lo que sería el objeto que representa nuestro subsistema. Y vamos a crear ahora mismo, antes que nosotros creemos toda esa migración de código, la función específica para cada una de las librerías que representa la construcción de estos objetos. Para ello nos vamos a ir directamente, vamos a crear una función. Esta función la vamos a colocar dentro de logs. Perfecto. Y vamos a ir haciendo lo mismo con las otras. Vamos a copiar. Perfecto. Vale, y aquí vamos a cambiarle claramente el nombre a la que corresponde a cada uno. Este sería... Perfecto. Una vez que ya lo tenemos hecho, tenemos que definir una clase específica sobre la que nosotros realmente queremos tipar para la construcción. Porque realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un construct object. Esto nos va a permitir a nosotros poder construirlo, pero esto tiene una cosa muy importante. Esto es una clase estática que necesita que nosotros le referenciemos un outer, es decir, quién está construyendo y quién va a poseer realmente esa función, ¿no? Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que pasarle como entrada. Y aquí nosotros tenemos que definir la clase específica sobre la que nosotros queremos trabajar. Entonces una forma rápida es simplemente crear una clase, una variable, y aquí le vamos a poner bp y estamos en la librería de log, si no me equivoco, sí. Y aquí se lo vamos a ir indicando. Pero esto, en vez de ser de tipo objeto, lo que vamos a hacer es tiparlo exactamente a aquella que nosotros habíamos creado. Aquí está. Y se lo colocamos. Nos ha dicho que tiene que hacer el cambio y ahora ya le podemos pasar esta variable y esto nos va a devolver directamente una referencia directa a ese sistema. Y esto lo vamos a pasar. Pero antes de ello vamos a hacer otra cosa que va común a todos estos sistemas, que es un sistema de outputs para librería. Para eso nos vamos a venir aquí. Esto nos va a ser muy útil para todas las librerías. Vamos a colocar aquí. Por norma general, muchas veces se suele utilizar lo que sería un booleano y le vamos a añadir en este caso un print string y
un entero. Vale, perfecto. Vamos a coger estos nombres que tengo aquí apuntados para que sea más sencillo. Perfecto. Vamos a quitarlo de la P. Normalmente donde viene muy bien es en el tema de más, que es donde hay que indicarlo. Y una vez que tenemos ya esta estructura hecha, nos volvemos a ir a la librería donde estábamos trabajando. Perfecto. Y aquí aplicamos un return y le ponemos esto que tenemos aquí. Esto es muy interesante porque ahora nos permite ver si se ha creado esto y tener una descripción en cada momento de lo que está pasando. Un segundo porque creo que... Perfecto. Se ha colocado como... Perfecto. Miren, esto es muy interesante. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a copiarlo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero realmente es valid class. Y tenemos que validar la entrada también, que es muy importante. Lo que vamos a poner outer. Perfecto. Pues el output. Y comprobamos que la clase esté correcta. Y aquí que el input sea correcto. Es decir, que el outer, el accionador, el que va a construir, realmente sea correcto. Y a cada uno de estos elementos le vamos a colocar un retorno que nos va a ir informando de qué está pasando. Y aquí le podemos poner de momento lo de los códigos lo vamos a dejar así porque es interesante para más adelante. Perfecto. Ahora vamos a copiar este código, aunque realmente podríamos aquí hacer una reutilización y hacer que nosotros le pasemos de manera genérica realmente la clase. Realmente podríamos hacerlo porque creamos la variable local. Lo que pasa es que esto nos obligaría en cierto punto pues a colocar esta función en una librería utilitaria a la que llamar. Se podría hacer, no hay ningún problema. En este caso no lo voy a hacer porque realmente tampoco para el propósito de ahora mismo, pues tampoco me interesa porque lo vamos a ir haciendo nada más que para los subsistemas. Esto por aquí. Y lo que haremos es crear nuestra propia clase en cada una de las librerías. Ahora vamos a corregir esto. Vamos a eliminar esta referencia.
Claramente esto tenemos que eliminarlo. Exacto. Esto no es perfecto. Y esto también, porque tenemos que hacer el retorno aquí. Esto va a necesitar una clase. Y esta la vamos a eliminar porque no es la clase que vamos a utilizar aquí. Vamos a colocar dos más. Vamos a copiar esta vez solo aquellas. Copiamos. Aquí ya estaba el código, así que bueno, vamos entonces a limpiarlo nuevamente. Vamos a colocar y solo nos queda ahora mismo la clase.
que sería... En este caso, el widget develop no va a ser un subsystem, sino un plugin. Y esto es algo que tendremos que modificar. Pero bueno, ahora le cambiamos el nombre. Pero realmente para lo que va orientado es precisamente a que se convierta en un plugin. Así que vamos ahora a cambiarle el nombre. Vale, aquí tenemos que ponerle que sí. Y claramente algo que le tiene que sumar al output es el retorno del objeto. Aquí puede ser bp widget develop. No, aquí no. Y vamos a colocar los mismos nombres. Realmente, mientras estamos desarrollando el vertical slice, realmente tardo mucho más tiempo porque realmente estos van orientados a un entorno pedagógico. Pero realmente todo esto, si lo hacemos del tirón, realmente tarda mucho menos tiempo que teniendo que estar pues refactorizando, haciendo este tipo de clases. Sobre todo, por ejemplo, en este caso yo cometí muchos errores al inicio, precisamente para dar pie a esta masterclass, ¿no? Esta masterclass para ver cuáles eran las mejores opciones, para meter lo que sería el concepto de objeto, la construcción, sustitución, sistemas de fallbacks. Todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de yo escalar a sistemas más complejos. Y aquí vamos a colocar estos dos aquí adentro. Veremos más adelante que realmente el sistema de logs, por si en algún momento llegáis a preguntar, no sustituye para nada ni al profiling, ni al sistema, ni los sistemas convencionales que realmente tiene en este caso Unreal. Realmente ya los que tiene son increíblemente potentes para nosotros debuguear. Realmente para lo que nos va a servir no solo es para debuguear nosotros en runtime cada una de las cosas que va pasando de manera más visual, sino porque también el sistema de logs se emplea hasta como una propia mecánica dentro de los propios juegos en algunos casos, ¿no? Para que el jugador sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha recogido. El sistema de logs ya de por sí, como es extensible tal y como está diseñado, vamos a reutilizarlo en muchos lugares para nosotros poder recabar información sin tener que estar, por decirlo de alguna manera, teniendo que conectar un montón de sistemas, ya que al final esto nos permite, el sistema de logs, poder acceder a él de una manera mucho más simple, porque podemos acceder directamente desde el Game Instance. Y como ya tiene sistema de filtrado, pues va a ser mucho más sencillo. Bueno, pues una vez que ya tenemos las tres funciones directamente de construcción, nos vamos a volver, en este caso, al Game Instance que tenemos aquí. Vamos a cerrar la paleta y nos vamos a ir nuevamente a la función que tenemos al inicio, que es la de init. Nosotros antiguamente teníamos esto, que lo que hacía era que generaba cada una de estas funciones iniciales. Realmente nosotros no hemos cambiado el game flow o el sistema en la que se van ejecutando. Realmente nosotros vamos a seguir haciendo una estructura un poco parecida, pero van a estar autocontenidas dentro de lo que se representa un subsistema, en este caso objetos, que van a representar el pseudocódigo de un subsistema. Entonces, para nosotros realmente es
prácticamente la misma lógica, lo que en este caso nosotros construimos manualmente esos objetos. Y en este caso, si se fijan, nosotros tenemos que generar un outer. El outer es una referencia directamente al propio GameInstance, porque es el que se va a encargar de gestionar la creación y sobre todo quien va a gestionar que viva durante toda la duración realmente de la aplicación. Lo mejor que tienen los objetos es que no dependen del mundo para ello y eso también los hace bastante livianos y una buena forma de gestionar este sistema. Como ya habíamos visto, nosotros diseñamos un output que nos va a permitir acceder a esta información de aquí. ¿Para qué? Principalmente, en cierto punto, nos va a permitir debugar que todo está pasando y se está creando correctamente, ¿no? Y claramente, algo que tenemos que hacer aquí es guardar una referencia directamente de estos objetos. En este caso vamos a ponerle plugins, que así ya lo dejamos más orientado. Una vez que ya lo tenemos, pues ya nosotros empezaremos a hacer lo que sería toda la inicialización, que esto lo vamos a cambiar también. Entonces de momento ya lo tenemos de esta forma. Nuestro siguiente paso es empezar a trasladar cada una de las lógicas. Ya tenemos todas las representaciones de nuestro sistema y ahora las vamos a agrupar en subsistemas. Entonces, ahora lo primero que nada, fíjense, si nosotros nos vamos al primer sistema, vamos a agruparlas todas. Y vamos a irnos al de funciones de log system. Perfecto. Vamos a irnos a cada una de estas funciones y vamos a abrir lo que sería este que tenemos aquí. Vamos a colocarlo. Y vamos a hacer algo muy parecido al final a lo que hicimos nosotros dentro de lo que sería la librería, ¿no? Es mucho más sencillo esto. Y luego decidiremos qué se queda en la librería y qué se queda dentro del objeto. Sé que esto es un trabajo muy tedioso y lo iré haciendo un poco más en cámara rápida. Esto lo vamos a ir resolviendo luego, porque claramente necesitamos aplicarle un contexto directamente al widget. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos todo, cerrar. Y vamos a hacer lo último. Perfecto. Lo que vamos a hacer, ya más o menos habéis visto, he puesto en cámara rápida como vamos copiando, para que no se haga muy pesado. Lo que vamos a hacer es trasladar ya toda la lógica aquí, la vamos a organizar, la vamos a cambiar de nombre como mismo hemos hecho directamente en la librería. Y finalmente vamos a analizar qué se tiene que quedar dentro del objeto, qué se tiene que quedar en librería y cómo lo vamos a organizar para que ya funcione. El último paso será sustituir la lógica de los componentes directamente dentro del GameInstance para ver cómo se queda y cómo se vincula nuevamente a sistemas de guardado y a sistemas de logs. Así no lo hacemos muy pesado y vais viendo la dinámica, está clara. Primero trasladamos lógica y una vez después de trasladarla dividimos responsabilidades, qué se tiene que quedar en un lugar y qué en otro, y a partir de ahí
pues ya gestionamos. Lo importante de este sistema es que ahora cada uno de los objetos contiene, en este caso, lo que serían sus propias variables. Y ahora tenemos que decidir también cómo vamos a gestionar ese uso de las variables y de gestiones. Entonces voy a pararlo aquí para hacer todo esto, que es simplemente terminar de copiar todas las funciones, cambiarles el nombre y organizarlas por grupos y subgrupos dentro de lo que serían los objetos, y a partir de ahí decidiremos cuál se queda y cuál se va. Así que nos vemos enseguida. Bueno, bienvenidos a esta última parte de la clase de refactorización. Es decir, en este punto que vamos a ver diferentes tipos de consideraciones. Como ya os expliqué, hemos tardado un poco más porque hemos querido documentar todo el proceso de lo que hemos hecho directamente con el material didáctico que tenéis disponible en la academia. Y antes que nada, y antes de comenzar, si se acuerdan, en clases anteriores lo que nosotros hemos hecho es preparar un entorno de pruebas para debuguear pues todo el sistema que nosotros estábamos haciendo, el sistema de registros, el sistema de guardado y el widget develop. A día de hoy, cuando nosotros entramos, ya todo está refactorizado y lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ver diferentes tipos de consideraciones, repasos sobre el código, cómo lo hemos organizado y cómo hemos llevado las mejores prácticas profesionales a un entorno de Blueprint. También vamos a poner algunas consideraciones con referentes al tema de C++. Si ahora apretamos tabulador, vemos que tenemos el sistema de logs aquí. Si nosotros apretamos 4 y le damos a refrescar, vemos que ahora los logs se nos están colocando y tenemos sesiones anteriores sobre las cuales, si la cargamos, podemos ver cómo el sistema ya automáticamente pues nos gestiona lo que sería la carga de las otras partidas. Y nosotros ya podemos cambiar por diferentes tipos. Y si se fijan, al nosotros desconectar all, claramente necesita que en un punto dado nosotros le marquemos y le indiquemos cuál es el tipo de filtro, de tipo de mensaje que nosotros queremos entrar. Esto para nosotros representa la versión 0.1 del sistema que nosotros estamos desarrollando. Al igual de que si volvemos a darle a Show Current Session Log, aquí va a volver a resetearse. Si le damos aquí, se va a colocar los de la sesión actual y va a restaurarse lo que sería la pestaña para colocarse en Current Session. Ahora veremos cómo hemos modificado todo eso y lo hemos dejado el código un poco más organizado y optimizado. Hemos tenido que implementar ciertos puntos que son importantes para entender por qué también lo vamos a desarrollar a futuro, como las partes del concepto de cachear información y cosas del estilo para mejorar lo que sería el flujo de desarrollo. Bueno, antes que nada vamos a hacer diferentes consideraciones. Algo que nosotros vamos a utilizar durante toda la clase es el sistema de control de versiones. Si se acuerdan, cuando nosotros comenzamos a hacer el sistema de control de versiones de nuestro Vertical Slice, yo he ido guardando todas las revisiones y modificaciones que hemos ido trabajando. Por ejemplo, si nos vamos al Game Instance, vamos a ver cómo si desplegamos la pestaña de div, que esto lo que hace es que te aparece una pestaña de todas las revisiones que tú has hecho de este código. Van a ver que se va a cargar y nosotros tenemos muchas revisiones de los trabajos que hemos ido haciendo desde que nosotros comenzamos. ¿Qué significa esto? Si nosotros le damos a depot, lo que va a hacer es darme las últimas modificaciones que yo he hecho con respecto a la última guardada. Si yo me voy al init, vemos que así tenía este código, ahora lo explicaré todo y ahora tengo este. Y esto ya nos va señalando un poco la forma de trabajar comparando versiones. Esto es súper útil y súper necesario cuando nosotros estamos trabajando y actualizando el código completamente todo el rato. Simplemente, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando los proyectos escalan y tienen un montón de código, esta parte es súper importante para saber qué estamos haciendo en cada lugar. Entonces, antes de nosotros continuar, vamos a ir viendo cuáles son las consideraciones que teníamos dentro del Game Instance cuando empezamos justo hace unos segundos en la clase anterior. Si nos vamos, por ejemplo, a la versión 15, nos vamos a dar cuenta de que si nos vamos a My Blueprint, lo que va a hacer es darme la información de esto de aquí, el My Blueprint, esta pestaña. Si nosotros ahora la desplegamos completamente, nos damos cuenta de lo siguiente. Antes nosotros teníamos de manera monolítica todo el código dentro del My Blueprint. Es decir, todo esto representa cada uno de los sistemas que estaban funcionando dentro de nuestro Game Instance. Ahora en este caso todo sigue funcionando dentro del Game Instance, pero esto está encapsulado en 3 lugares diferentes, que también lo hemos visto. Hemos creado 3 objetos en los que hemos ido migrando esas funcionalidades. Y yo lo que he hecho es terminar de simplemente pues, ajustar parámetros, colocárselo y hacer que el código vuelva a funcionar. ¿Por qué no hemos puesto todo eso? Porque ya ustedes habéis visto cómo se monta todo el sistema desde el principio, sabéis cómo se conectan, qué función tiene cada nodo, entonces queda redundante y excesivamente larga la clase si yo vuelvo a hacer todo el código de nuevo. Es por eso por lo que ahora lo vamos a ver ya optimizado y refactorizado, y también vamos a ver las diferentes consideraciones de cosas nuevas que le hemos añadido. Si se fijan ahora, no solamente tenemos una categoría que representa el sistema que está funcionando, sino que ahora tenemos diferentes tipos de subgrupos que nos van indicando la funcionalidad, que tiene cada una de las funciones. Esto es increíblemente útil. Al igual de que tenemos que tener en cuenta de que los nombres de las funciones, tanto que tenemos dentro de nuestros sistemas como los nombres antiguos, han cambiado considerablemente. Nosotros en el material didáctico inicialmente dejamos unas tablas para cambiar cómo deberíamos llamar a estas funciones dentro de una librería. Pero esto también es importante y también lo hemos añadido en la nueva documentación del material didáctico,
que no en todas partes debería tener el mismo sistema de nomenclatura. Para una librería se debe escribir de una manera, para un sistema o un subsistema de otra. Y es por eso por lo que ahora vamos a ir viendo las diferentes consideraciones. Una vez que ya tenemos esto claro, vamos a ir revisando primero cómo están ahora mismo las librerías que nosotros creamos en su momento. Si cerramos por aquí, aquí tengo las 3 librerías. Si se fijan, ahora las librerías solamente contienen una función. La pregunta es, ¿por qué? En este caso, esto es el objeto, esto no es la librería. Vamos a ir colocando las 3 librerías por aquí. Vale, ya las tengo. Esta es la del widget develop. Ahora solamente tengo 2 funciones. Tengo una y tengo otra. Vale. En este caso, como nuestro propósito realmente dentro de este trabajo que estamos haciendo es coger este código y trasladarlo a un subsistema real en el futuro dentro de C++, ya que el proyecto que estamos haciendo de este Vertical Slice, en su futuro lo que vamos a hacer es replicarlo con las mejores prácticas dentro del trabajo de C++. Es precisamente por eso que lo que hemos hecho es coger casi todas las funciones y las hemos agrupado dentro de cada uno de los sistemas que vamos a ver ahora. Esto que estáis viendo son los objetos que antes estaban vacíos y que nosotros hemos ido pasando todas las funciones. Al igual de que si os fijáis, todas tienen una estructura, están bien organizadas, todos los nombres están completos y están también organizadas en subgrupos que representan su funcionalidad. Y esto es increíblemente útil. Por otro lado, también vamos a ver más abajo que cada uno de nuestros subsistemas, objetos que representan un pseudo subsistema, realmente tienen sus propias variables que son las que estos pueden llegar a hacerlos funcionar. Pero ahora fíjense algo muy particular y muy importante. Hay un nuevo tipo de variables que no teníamos en el Game Instance, que son las variables que están agrupadas en lo que sería contexto. Los objetos, en este caso, son objetos que, como ya dije en su momento, son increíblemente livianos porque vienen completamente vacíos. Tienen lo mínimo posible para poder funcionar. Esto quiere decir que cuando vamos a ejercer algún tipo de funcionalidad que requiera un contexto, como funciones estáticas, etc., necesitamos pasarle un contexto a este funcionamiento para que sepa quién lo está ejerciendo. Por decirlo de otra forma, imagínense, ¿vale?, que ustedes tenéis muchas herramientas y las herramientas tienen un modo automático y un modo manual. En este caso, tú tienes que darle a un botón para que la máquina sepa que la vas a utilizar tú o no. En este caso funciona de una manera parecida. El Game Instance somos nosotros y estos son herramientas. Y lo que nosotros simplemente estamos poniendo nuestra mano sobre la herramienta y usándola. Realmente, quien está ejerciendo todo este trabajo no es el objeto, sino su contexto, en este caso su Game Instance. Al final esto no dejan de ser herramientas y código encapsulado que nos libera mucho espacio, tanto visual como a la hora de hacerlo estructural. Y les explico el porqué. En el sistema en el que estábamos a nosotros antes, teníamos lo que sería un acoplamiento. Nosotros, si queremos ahora colocar este subsistema en otro juego, es tan fácil como llevarnos este objeto y su librería con los archivos que nosotros tengamos aquí vinculados, como son sus estructuras, y ya esto ya lo podemos hacer funcionar. Y lo más interesante dentro de nuestro Game Instance es esto que vamos a ver aquí. Si nosotros entramos dentro del constructor, es tan fácil como generar y llamar a la función de la librería, pasarle el contexto sobre quién quieres que lo utilice, pasarle en este caso un gameplay tag de configuración, que es lo que nosotros tenemos aquí para controlar desde el propio Game Instance cómo se tiene que ir gestionando cada uno de los subsistemas, y colocarle una referencia para que persista mientras que el actor o su contexto siga vivo. Esto al final nos va a permitir pues trabajar de manera desacoplada con estos sistemas. Imaginemos que por lo que sea nosotros hemos terminado todo lo que sería el proceso de desarrollo dentro de nuestro juego y queremos eliminar la funcionalidad del widget develop. Es tan fácil como venir al código y hacer una búsqueda de todas las referencias que nosotros tengamos en el código directamente sobre las interfaces de este código y eliminarlas para un proceso de producción. Esto nos puede llevar minutos realmente y es tan fácil como desacoplar y quitar, sin más. Aquí tenemos otro problema. Si se fijan en este orden, cuando nosotros vamos construyendo cada uno de los subsistemas, estos por funcionalidad dependen en parte de otro subsistema. El widget develop, por supuesto, su función principal es interpretar la información que tiene dentro del sistema de registro y dentro del sistema de guardado. Por lo tanto, necesita que nosotros le pasemos esas dos referencias para que él pueda acceder a él y por lo tanto pueda ejercer lo que sería toda su función. Por detrás, en C++, esto ya lo hacen de manera automática los subsistemas tal y como están diseñados. Cuando tú creas varios subsistemas, estos están diseñados y expuestos para que tú puedas acceder a ellos desde cualquier lugar. Esto es increíblemente útil. Y aquí vamos a tomar ahora mismo otro concepto que es el tema de los namespace. ¿Qué os quiero decir con esto? Cuando nosotros eliminamos un componente, nosotros tenemos que comprobar en todo momento de qué depende para que lo podamos eliminar. Es decir, si nosotros eliminamos el sistema de objetos, el sistema va a poder seguir funcionando porque tenemos el sistema de guardado. Eliminamos todas las referencias de las interfaces que usemos del juego de este sistema y no tiene ningún problema. Ahora bien, a la inversa, esto es más peligroso. Si nosotros eliminamos el sistema de guardado, estos dos
pierden funcionalidades que son importantes. Este pierde la capacidad de guardar datos y este pierde la capacidad de acceder a esos datos guardados para mostrártelos. Entonces, con estos conceptos claros, con esto vemos un diagrama de flujo básico de dependencia. Y realmente dependencia no significa lo mismo que acoplamiento. Acoplamiento es cuando por necesidad tienes que, no puedes migrarlo, no puedes generar ningún tipo de interacción o no puedes sustituir. En este caso, mientras se cumplan ciertos aspectos de diseño, yo puedo sustituir el sistema de guardado y también puedo sustituir el widget develop mientras el input de entrada sean exactamente los mismos. Entonces, siguiendo ciertas pautas mínimas de diseño, podemos ejercer un desacoplamiento total de los sistemas. Y si se fijan, tenemos una función más que lo que hace es que nos suscribimos a los delegate, e iremos añadiendo muchos más, de cada uno de los subsistemas que hemos construido. Esto nos permite que cada uno de estos sistemas trabaje de manera individual dentro de sus objetos y que nosotros en todo momento desde el Game Instance sepamos qué está ocurriendo. Por ejemplo, cuando nosotros generamos la carga del master y creamos una instancia de la partida guardada de master save slot, lo que nosotros hacemos es que actualizamos automáticamente el sistema y el directorio. ¿Qué significa esto? Si nos vamos aquí, vamos a ir viendo cómo nosotros validamos que existe y actualizamos las rutas de sesiones y las rutas de profiles que tengamos guardadas. Esto nos permite que en el sistema de widget develop nosotros podamos acceder a esta variable para poder ver cuántas sesiones tenemos, es decir, este sistema de aquí. Estas sesiones se guardan directamente dentro de Safe Directory. Si habéis seguido un poco todo el hilo de los cursos que hemos ido haciendo, van a ver cómo hemos diseñado esto desde cero para que funcione de esta forma. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto claro, vamos a salir, ahora iremos revisando plano a plano. Simplemente, y el propósito de todo lo que os he dicho y he empezado a aclarar en este sistema, es buscar una manera de simplificar y desacoplar esa lógica dentro de nuestro sistema enrutable. Al final el Game Instance no deja de ser un enrutador directo de todos estos sistemas y el principal motivo por el que creamos estos objetos dentro del Game Instance es para que éste pueda guardar durante toda la vida del juego. Es decir, este concepto de objeto subsistema, como en Blueprint no podemos crearlo de manera nativa, esto es un concepto que realmente nosotros vamos a implementar más adelante en subsistemas de niveles, subsistemas para actores específicos o para agrupaciones. Esto nos va a permitir a nosotros desacoplar ciertas lógicas reiterativas que pueden ser muy interesantes y como son tan livianos podemos controlar qué es lo que hacen. Después vamos a ver una forma más avanzada que es el tema de la utilización de objetos handles. Son objetos que viven y mueren solo para cumplir un propósito muy ligero, pero que nos permiten un desacoplamiento total sin tener que estar casteando directamente y esto es increíblemente útil. Bueno, vamos a continuar. Vamos a revisar. Lo primero que vamos a hacer es revisar lo que serían las funciones de construcción que nosotros habíamos hecho. Si se fijan, durante todo el código en las clases anteriores, si nosotros le vamos a dar a depot, nos vamos a dar cuenta de que si nos vamos a las funciones principales, lo que antes teníamos y... Bueno, espérate, un segundo, vamos a hacer a una versión anterior. Vamos a tener que colocarlo un segundo. La revisión del 4, a ver. Bueno, en definitiva, lo que hemos hecho simplemente, es añadir en los comentarios y un patrón de color. Antes de continuar, para que entiendan un poco por qué hemos hecho lo del patrón de color y es una buena práctica dentro de proyectos grandes o pequeños. Si nos vamos nosotros al Event Graph, vemos que aquí tenemos un pequeño texto que indica qué significa cada uno de los colores. Para nosotros hacerlo, lo que hemos hecho es irnos a la pestaña de Details y dentro de los comentarios hemos creado lo que sería un tema de colores. Cada uno de esos colores representa un código en específico o una agrupación de ejecución en específico. Y lo que hemos hecho es añadir cada uno de estos colores y le hemos colocado un nombre. Si se fijan, pone bin delegates, este pone interface, flow normal, que representa realmente el tema de código normal de ejecución. Se nos olvidó colocar el nombre, pero ahora que veis cómo sé esto, que esto es validate. Perfecto. El verde significa que son operaciones que han salido con éxito y estas que hay un error. Y luego esto representa cada vez que nosotros hacemos un log dentro de nuestro código. Claramente tengo que decir que esta es la versión 0.1 de toda la refactorización. Otra cosa, si se fijan, es que hemos puesto documentación para explicar paso a paso, tanto en español como en inglés, cómo debería verse el código. Esto también es una buena práctica cuando nosotros estamos haciendo trabajo colaborativo. Nosotros tener un lugar donde poder gestionar documentación interna para entender a la primera qué es lo que hace cada una de las funciones, aparte de que cada función tenga una explicación propia, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, vamos a ir viendo cada uno de los gráficos que vemos aquí. Hemos cambiado ya el tema de lo que serían los interfaces para crear interfaces nuevas. Cada una está directamente relacionada con lo que sería cada uno de los subsistemas. Y nosotros nos venimos aquí a ver las variables. Ahora tenemos una variable, perdón, que representa
cada uno de los subsistemas. Por lo tanto, esto está completamente vinculado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto sí que requiere ciertamente un poco de acoplamiento, porque las funcionalidades principales de comunicación de cualquier sistema o cualquier actor siempre enrutan a través del GameInstance, que es una clase predefinida. También tengo que decir que nosotros aquí no hemos utilizado el sistema de polimorfismo, sino el sistema de tipado directo, porque en este propósito es importante que nuestros subsistemas estén siempre identificados, construidos y cargados. No nos interesa que sean objetos genéricos, sino objetos tipados específicos. Veremos cómo cuando, por ejemplo, sí que utilicemos el sistema de handle events, ahí sí que vamos a utilizar muchísimo polimorfismo, porque no nos interesa tanto saber quién es el objeto, sino la funcionalidad que éste realiza durante el proceso de runtime. Perfecto. Vamos a ver el resto de funciones, vamos a irnos a ver el resto de Event Graph y como vemos aquí tenemos otra interfaz que es la que se encarga de comunicar al sistema de carga y guardado de todo nuestro sistema. No se preocupen porque ahora vamos a ir viendo objeto a objeto que representa cada uno de los subsistemas cuál es el flujo de control y vamos a hacer un breve ejemplo de flujo. Bueno, una vez que ya obtenemos esto, tengo que decir algo que hemos comentado en anteriores clases. Nosotros antes habíamos colocado lo que serían los namespace. Pero vamos a aplicar realmente cuál es la función real de los namespace, que es para organizar dentro del proyecto y para poder también comunicar ciertos sistemas. Me voy a explicar un poco mejor. Imaginemos que nos vamos a ir al blueprint del nivel. Perfecto. Y nosotros tenemos esta librería donde aquí tenemos esta función y la tenemos. Perfecto. Cuando nosotros vamos al nivel y le vamos a dar a buscar a esta función, claramente, si ven, nos da todas las categorías y subcategorías hasta que nosotros llegamos directamente a la función. Y esto es maravilloso. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos si generamos un tipado específico de namespace? Si nosotros aquí ahora ponemos test, por poner cualquier cosa, le damos a compilar y guardar, al nosotros volver al nivel y le ponemos el mismo nombre, ahora ya no aparece. Sin embargo, si nosotros le damos a context sensitive, vemos que ahora sí que está apareciendo. Y esto es un sistema de organización y depuración. Esto es súper útil cuando nuestros sistemas, por ejemplo, tienen un montón de librerías, un montón de actores, un montón de sistemas. ¿Y qué pasa? Si tú tienes todas las librerías expuestas, el problema principal que muchas veces puedes llegar a tener es que te puedes equivocar de función. Entonces muchas veces lo que se suele hacer es que para ciertos actores, sistemas, widgets o lo que sea, lo que hacen es que utilizan namespace para que todos los que pertenezcan a esa única lógica, cuando tú vas a buscar cualquiera de las funciones, solamente te aparezcan esas librerías, esas funciones, fuera de lo que sería el contexto sensitivo de todo lo que tiene un real. Estamos hablando de librerías propias nuestras. Esto nos ayuda sobre todo a que podamos visualizarla. Y claro, cuando nosotros entonces colocamos los namespace, ¿de qué manera podemos incluirlo dentro de, por ejemplo, nuestro nivel, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos directamente a los namespace, vemos que si desplegamos y tenemos add, ya nos aparece directamente el namespace que nosotros habíamos configurado. Es decir, si le ponemos test y volvemos a compilar y guardar y le vamos a dar a buscar la función, ahora sí que nos aparece sí, la necesidad de quitar el contexto sensitivo. Porque aquí lo que le estamos diciendo al sistema es, mira, vincúlame esta librería que tiene este namespace directamente a este entorno de trabajo para que yo pueda acceder a sus funcionalidades. Bueno, ahora más o menos que ya tenemos un contexto general de cómo funcionan, sirven para más tipos de situaciones, vinculaciones, variables, pero esto también lo vamos a dejar para un poco más adelante o incluso lo podéis ver dentro de toda nuestra formación dentro de la academia, ya que hablamos en más profundidad de todo este tipo de herramientas. Bueno, vamos a continuar. En este caso, tal y como nosotros habíamos diseñado nuestro sistema de guardado tiene la capacidad de generar rutas específicas para que nosotros almacenemos y serialicemos la información dentro de cada uno de los lugares, que se creen rutas personalizadas, rutas basadas en el tiempo. Todavía no he dado ni he explicado con total claridad el tema de la serialización. Esto es algo que veremos más adelante, cuando ya empecemos a lo que sería guardar datos, empecemos a generar lo que sería un sistema de guardado de datos para todos los objetos. Y esto es algo que tenemos que tener súper importante. Entender, por ejemplo, qué datos sí deberían generar persistencia, cuáles no, de qué forma deberían generar esa persistencia y en qué momento. Algo que se suele hacer bastante mal siempre es generar el sistema de guardado de manera automática una vez que tú lo gestionas. Esto es algo particular y entiendo que se enseña así cuando tú empiezas a hacer fundamentos, pero ustedes plantéense una cosa. En un juego pasan cientos de miles de cosas a la misma vez todo el rato. Si tú a cada segundo o a cada cosa que va pasando, ese actor necesita ir guardando esos datos, muchas veces lo que se suele hacer es que compruebas si existe y luego sobreescribes la información de la partida guardada y luego lo guardas en disco. Eso de manera continuada puede generar un overhead, hitching y un montón de
situaciones que son totalmente negativas para tu juego. Y es por eso, por lo que muchas veces en los juegos se gestiona el sistema de guardado de forma síncrona y siguiendo ciertas pautas de diseño. Es decir, cuando le das al pause, cuando transicionas de nivel, esto genera o llama a un evento, en este caso desacoplado, que lo que hace es que al sistema persistente le dice, mira, ya es momento de que guardes porque ahora mismo el jugador no está jugando o está haciendo un proceso que no es relevante para que no ocurran de este tipo de gestiones. También hay que decir que siempre hablo mucho de operaciones asíncronas, operaciones de este tipo. Hay que decir que las operaciones asíncronas funcionan de tal manera que se genera un árbol de sucesiones de acciones que este tiene que ir ejerciendo según en el sistema en el que se llame. ¿Qué quiero decir con esto? Saturar el sistema a generar miles de operaciones asíncronas a la misma vez porque sí, tampoco es lo razonable. Lo importante de las arquitecturas, en este caso tanto para los juegos, aplicaciones y para lo que vamos a diciendo en el Vertical Slice, no es que lo hagas a cada segundo, sino que hagas estrategias específicas sobre cuándo deberías hacer esas actuaciones. Por decirlo una cosa para que lo entiendan más claro, yo también he sido y soy jugador. Esa manía cuando nosotros jugábamos a juegos como Resident Evil o a cualquier otro juego y teníamos siempre ese miedo de llegar a un lugar para guardar para no perder todo el progreso que ya habíamos hecho. Generalmente ese sistema, aunque realmente se hace para generar esta sensación, puede llegar a ser incluso diseñado de esa forma por propias limitaciones, por lo que sea, por la CPU, por la gestión de carga de memoria y guardado en disco, por un montón de motivos. Entonces, si se fijan, las estrategias de guardado en muchos juegos, ya con el guardado automático, es porque los discos duros, etcétera, pues ya gestionan esta información muchas veces de manera muy rápida y casi imperceptible según el tipo de dato que tú guardes. Entonces, teniendo este concepto claro dentro de nuestra arquitectura de sistemas y todo lo que vamos a ir haciendo durante este Vertical Slice, os voy a ir enseñando las mejores prácticas para que todos vayan, por ejemplo, actualizando los datos dentro de lo que sería el sistema de guardado y que en ciertos puntos del sistema de guardado vaya generando ese guardado sin que esto pueda llegar a repercutir durante el runtime de nuestro juego, porque es una parte fundamental. Claramente, en la mayoría de juegos no se suele almacenar información pesada, por decirlo de alguna manera, perdón, a no ser que ya trabajas en juegos, por ejemplo, AAA o estos sistemas. ¿Por qué? En este caso, los juegos AAA no solamente generan directamente partidas guardadas, sino que también serializan y guardan datos en otro tipo de formatos para analizar tu forma de jugar, para analizar tu comportamiento. Esos datos luego se reciben, que es lo que tú aceptas en el sistema previo del juego, y esos datos que obtienen de ti, a ellos lo utilizan luego para el game feel, para mejorar la experiencia de juego de los usuarios y hacer los juegos cada vez pues mejores, más enganchables, por decirlo de alguna manera, etc. Entonces, a la misma vez que tú estás jugando y estás simplemente saltando, realmente de ti se está recabando un montón de información. Cuántas veces recoges un ítem, hacen un mapa de calor para ver en qué ubicaciones del mapa vas más. Todo eso realmente hasta cierto punto puede llegar a generar una cantidad de datos enorme. ¿Qué es lo que muchas veces se suele hacer? Se serializan, se van guardando, o incluso lo que hace es que se guarda y luego en diferentes momentos lo que hace es que se lanza un JSON a un backend, es decir, a internet, para que vayan recabando esa información sobre ti. Claramente, cuando tú tienes un texto enorme legal y le das a aceptar, no lees que también toda esta información la están utilizando precisamente para eso. Por norma general, ¿qué es lo que les quiero decir con todo este rollo que les acabo de comentar? Que las partidas guardadas, muchas veces el separar por su funcionalidad o lo que van a hacer es algo muy interesante para nosotros, porque si nosotros queremos generar slots de partidas guardadas en específico, estos se van a guardar en el slot específico que tiene que guardarse, pero nuestras sesiones queremos que se guarden en otro lugar y no queremos que esto esté mezclado con nuestro sistema, al igual de que nosotros vamos a querer tener un tipo de slot que sea core, que funcione como profiles, para nosotros, por ejemplo, generar diferentes perfiles de configuración de nuestro juego, perfiles gráficos, de audio, etcétera. Esto nos ayuda a nosotros a tener un perfil específico y tener diferentes configuraciones gráficas automáticas. Esto es súper útil para no tener que estar moviendo continuamente una cosa con la otra. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es borrar esta partida guardada para poder simular un poco el comportamiento de lo que hemos diseñado y vamos a ver qué es lo que está pasando. Si nosotros lo que hemos diseñado aquí es lo siguiente. Nosotros cuando le demos al 4 lo que hace es que se generan un montón de logs. Y cuando nosotros le damos a la T, él lo que hace es que empieza a guardar todo lo que serían esos logs en el disco y luego el master guarda la ruta de la sesión donde se ha generado y se ha guardado todos esos logs. Si nosotros le damos aquí, vamos a reducir un poco la pantalla. Perfecto. Si le damos aquí al widget develop, ven que no pasa nada. Si yo le doy al 4, sigue sin parecer nada, le doy aquí, se ven los logs. Porque ahora mismo los logs o los registros están directamente relacionados en nuestro runtime. Ahora mismo existen en nuestro juego, pero no se ha guardado todavía en disco. Es por eso por lo que les dije
que realmente los datos ya están actualizados e instanciados dentro de la partida guardada, pero este todavía no se ha guardado en el disco. Cuando nosotros le damos a la T, automáticamente pasan estas dos cosas. Se crea una sesión y durante todo el transcurso de esta sesión, si yo voy creando más información, no se sustituye y crea otra, porque este se está basando directamente en una ruta que yo almaceno en caché. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Cuando yo creo esta ruta, la almaceno, y lo que hago antes de volver otra vez a mirar esa ruta es, mira, en la información de caché la tengo almacenada, pues entonces utilízame la misma ruta. Porque de esa manera, en una misma sesión, no se van sustituyendo y creando una a una según basado en el tiempo. Y por otro lado, pues siempre vamos a crear, en este caso, una de Master Save Game, que es donde nosotros vamos a ir guardando ciertos tipos de datos. Por eso, cuando nosotros empezamos, tenemos estas dos carpetas y cada una tiene un propósito diferente. Una vez que ya nosotros lo tenemos, al cerrar y volver a entrar, nos damos cuenta de que esta sesión ya la tenemos. Entonces podemos verla y estamos viendo los datos de la partida anterior cuando nosotros iniciamos. ¿Qué pasa? Nosotros ahora mismo, al no estar guardando datos, no estamos creando otra sesión, pero lo podemos hacer. Si nosotros volvemos a darle al 4 y le volvemos a dar a la T, aquí no se está actualizando. Pero si volvemos a entrar, tenemos que salir del widget developer completo. Aquí vamos a ver cómo ahora sí que hay dos sesiones. Es importante que en nuestro sistema no hemos puesto un botón de refresco para refrescar completamente, en este caso, el widget develop. Quizás lo pongamos más adelante, pero muchas veces es tan fácil como nosotros estar jugando, estar haciendo cualquier cosa y todos los registros se van a ir almacenando. Y cuando nosotros entremos, estamos directamente en nuestra sesión y podemos ir viendo un poco lo que va pasando. Lo que quiero hacer a futuro en una versión más avanzada es que podamos, por ejemplo, abrir un sistema de logs anterior y hacer una comparativa de los eventos, los tiempos y las cosas que van pasando en un lugar en el otro, para ver sesiones de aleatoriedad, ver cómo funciona la IA, qué tipo de decisiones y cómo van comportándose. Esto no sustituye al profile, ni mucho menos. Es simplemente una forma de nosotros visualizar los eventos y las gestiones de una manera mucho más directa durante el transcurso de nuestro juego, porque llegará un punto en el que esto tendrá un montón de sistemas y nosotros querremos ver un poco cómo funciona. Perfecto. Una vez que ya tenemos ese concepto claro, ya hemos visto cómo hemos debugueado, hemos creado todo lo que serían en este caso los registros, y los hemos almacenado con estas funciones. Ahora vamos a ver cada uno de los objetos y por esto en principio tendríamos acabada la clase de refactorización, porque al final nuestro propósito es que veáis las buenas prácticas, cómo organizar el código y siempre pensemos en una forma de no generar lo que serían sistemas monolíticos a menos que tengan que serlo. Es decir, cada uno de estos objetos son sistemas monolíticos en sí mismos, pero con un propósito claro. Su única función es hacer sus funciones. Sin embargo, el Game Instant está diseñado para que este haga y conecte un montón de sistemas. Por lo tanto, este no puede ser monolítico. Este tiene que ser enrutable. Las funcionalidades principales tienen que ir almacenadas y gestionadas desde sistemas más pequeños o sistemas generados en componentes o subsistemas, como se suele hacer. Y de ahí nacen los subsistemas. Vamos a empezar primero que nada por el Deluxe. Vale, si se fijan, las primeras y mejores pautas que nosotros hemos diseñado, sobre todo es jerarquizar lo que sería cada uno de los elementos y las estructuras y los datos en lo que serían categorías y subcategorías. Esto lo hemos hecho tanto con las funciones como con la variable. También hemos desarrollado lo que sería su documentación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces hacemos todo rápido y mientras funcione todo va bien. Pero documentar es parte fundamental no solo para el que trabaja contigo, sino para ti mismo en el futuro. Hay una cosa que se llama, en los estudios, que se llama deuda técnica. Mucho código que tú haces al inicio, por mucho que funcione o por mucho que tú lances 40 juegos, eso no quiere decir que tu trabajo esté bien hecho per se. Generalmente cuando tú estás trabajando con otras personas, facilitar este trabajo a otro hace que tú evites esa deuda técnica. Al final la deuda técnica es hacer las cosas hasta que funcionen sin preocuparte en que escale, vaya mejor o no vaya mejor. Yo he visto proyectos que han llegado a mis manos en los cuales todo funciona perfectamente, parece que todo está bien, pero claro, el juego empezaba a querer escalar, a querer evolucionar y ser mejor, ampliar esos sistemas y no se podía, porque el sistema era un sistema increíblemente desorganizado, no tenía prácticamente documentación y lo único que tenía era descripciones dentro de las funciones y nada más. Ahora bien, claro, tú ahora mismo ves todas estas funciones, pero si no tienes un diagrama de flujo claro de cómo deberían conectarse unas con otras, lo que te va a tocar es ir leyendo función por función y ver cómo pueden ir conectadas. Esto puede llevarte meses de trabajo si el proyecto es inmenso. En muchas ocasiones los proyectos se abandonan o se rehacen desde cero precisamente por este problema. Y aquí vienen dos pautas. Aquí están dos perfiles de desarrolladores. Muchas veces no me dan tiempo para trabajar, que en muchas ocasiones suele ser verdad, y en otras ocasiones es no lo hago porque tampoco me preocupo por hacerlo. Y esto cuesta mucho admitirlo, ¿vale? Pero lo he visto. Si se fijan, dentro de todo el proceso de desarrollo ya hemos coloreado. ¿Por qué también hemos coloreado todo esto, como ya les he dicho y les he dejado una nota allí? Porque desde fuera
lo interesante es que tú muchas veces el código como desarrollador, incluso como arquitecto de sistema, desde esta altura, aunque no entiendas mucho lo que está pasando, sepas que aquí se está validando, aquí está pasando algo, aquí ha pasado bien y aquí algo malo. De esa manera, muy rápida, tú puedes empezar a analizar todas las funciones sin tener que necesariamente hacer una lectura directa. ¿Por qué? Imaginemos que tú estás trabajando con un montón de funciones en cierto punto y necesitas, en un punto dado, tu función está generando un error, ¿vale? O está generando un error o necesitas, por ejemplo, hacer una modificación en algo muy específico. Cuando tú vas a hacer una modificación de su uso, no te vas a ir a los validadores, tú vas directamente a lo que está pasando, que es esto aquí. Y tú dices, vale, mira, esto es lo que está pasando. Yo quiero modificar el logstring para que esto tenga un formato diferente. Y te das cuenta de que esto tiene otra función dentro, que si entras, esta tiene otra funcionalidad. Vale, pues ya tú sabes a dónde atacar. Pero fíjense, si tú tuvieras que meterte aquí, no tuvieras anotaciones, ni tuvieras colores, ni nada, tendrías que ir leyendo paso por paso qué es lo que está pasando para que en el momento diera, ah, vale, mira, aquí es donde está la funcionalidad que yo quiero hacer, perfecto, pues entonces lo modifico. Esto es increíblemente más engorroso que ir directamente a tu propósito. Es por eso por lo que la lectura con colores, los diagramas claros, son parte fundamental de proyectos grandes. Me he encontrado también situaciones en donde muchos desarrolladores, tanto en C++, que es donde más lo veo, como en Blueprint, se encuentran sistemas que son una pesadilla. Y poder leer todo eso no te hace, es decir, no tener la capacidad de leerlo rápido, como lo ha hecho su propio creador, no te hace menos capaz a ti, sino que hace menos eficiente al que lo hizo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hacer código complicado no te hace mejor, ¿vale? Te hace menos eficiente. Y menos eficiente en una empresa que la eficiencia marca la cantidad de dinero que tiene que invertir tanto en ti como en el resto, representa un ahorro de dinero enorme. Es por eso que la deuda técnica cuesta mucho más dinero del que tú crees. Por lo tanto, muchos desarrolladores generamos esa deuda en quienes están invirtiendo. Y es por eso por lo que tenemos que tener esto muy importante a la hora de debuguear. Y también salir de la narrativa de que la culpa la tiene Unreal si nosotros no tenemos la capacidad de averiguar dónde está el error. Porque todo esto que les estoy diciendo puede llegar a generar fugas de memoria, sistemas, porque nuestros sistemas, por ejemplo, no están generando un caché y están constantemente consultando cosas. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, primero que nada, cada una de estas funcionalidades, lo que yo les iba a enseñar es cómo las hemos organizado y hemos aplicado las buenas prácticas. Dentro del material didáctico tenéis todas las funciones con una explicación de su funcionalidad, de lo que hacen y cómo están hechas. Esto lo tenéis todo disponible dentro de la academia. Esta clase realmente no va orientada nuevamente a repasar todo lo que hemos hecho en las 10 horas anteriores, porque este código ya lo habéis visto, ¿vale? Una cosa que vamos a sí ir viendo, si nosotros hemos hecho modificaciones, este sistema es muy útil. Por ejemplo, yo aquí he hecho diferentes modificaciones dentro del código, como ya les he dicho. ¿Ven? Este sistema me permite darnos cuenta de que así yo lo tenía antes y así está después cuando yo le he aplicado los colores. Y podemos ir viendo un poco, aquí nos va indicando cuáles son las modificaciones que hemos hecho. Fíjense, a la hora de tú leerlo es bastante más complicado entender qué está pasando aquí. Con este diagrama que tienes aquí, entiendes perfectamente que las ejecuciones y los validadores son súper importantes y rápidos de identificar. Vamos a ver el resto de funciones, lo mismo. Aquí sabemos que están validando, aquí están ejecutando. Perfecto. Mira, esta función es más grande, que es justo la que estábamos viendo. Y aquí hemos hecho una refactorización de código, que este era uno de los ejemplos que les quería ver. No todas las refactorizaciones las hice fuera, sino que dejé algunas refactorizaciones para ahora, para poder visualizarlas aquí. Nosotros cuando habíamos desarrollado este código, lo que habíamos hecho era crear estos gráficos y dentro de esos gráficos estábamos llamando a los print strings que tenían que ejecutar código. Al final lo único que hace esta función es leer en este caso un gameplay tag, ¿vale? Y analiza uno de los gameplay tags que tiene contenido. Y según el tipo de información que éste reciba, nos lo muestra por un print string. ¿Qué pasa? Esto es súper poco eficiente. Porque aquí lo que estamos haciendo es duplicar lógica muchísimo. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues vamos a vernos por aquí. Lo que hemos hecho primero es validar que nuestro contexto exista. En el caso de que esto exista, vamos luego a recorrer cada uno de los elementos del gameplay tag. Una vez que ya lo tengamos, lo que vamos a hacer es crear, o hemos creado en este caso un mapa, que lo que va a ser es un mapa local, ¿vale? Este mapa existe de manera local dentro de la función. Y lo que nosotros hemos hecho es asociar gameplay tags, en este caso a colores específicos. Y le hemos dicho es, identifica el tipo de información que te viene y según el tipo de información que te venga, le vas a aplicar un color en específico, le vas a poner el contexto y nos vas a dar el texto formateado. Y con una simple línea hemos evitado tener muchas duplicaciones. Esto es importante que lo veamos en concepto de refactorización porque este tipo de estructuras de aquí no es que estén mal, sino que son poco eficientes. Y muchas veces saber identificar es muy importante. También hay que decir que claramente todo es mejorable.
ven, aquí teníamos esto de esta forma, aquí lo que hemos hecho es crear una función pura para formatear el texto y ya devolverlo directamente a nuestro log string. Todas estas pautas que nosotros estamos desarrollando aquí, al final simplemente lo que nos permiten es tener una mayor claridad de lo que va pasando. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto, lo que les estaba comentando. Nuestros sistemas, cuando los construimos, nosotros le pasamos una referencia del GameInstance, pero este es de tipo objeto genérico. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros cogemos nuestro outer y lo colocamos aquí, vamos a ver qué variable, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro GameInstance. Por ejemplo, gtcconfig. Perfecto. Vamos a volver a donde estábamos, aquí. Si nosotros intentamos acceder directamente, vamos a coger esta variable y irnos al event graph. Por cierto, dentro de los objetos, como ya les he dicho, no tienen funciones predefinidas, como si en este caso, por ejemplo, tienen los GameInstance o los actores. Vale, entonces es importante tenerlo en cuenta porque vienen completamente vacíos, porque su propósito es otro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro outer, no podemos acceder directamente a GTC. Esto nos obliga a que a cierto punto nosotros tengamos que ejecutar un casteo si nosotros queremos acceder directamente al GameInstance. Aquí está. Nosotros tendríamos que castear directamente para entonces poder acceder al gtcconfig. Esto realmente no debería ser funcional. Realmente nunca necesitamos. Si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a una función específica dentro, por ejemplo, del GameInstance, como acceder a hacer un registro de algo que está pasando, aquí lo tenemos, lo que hemos hecho es verificar. Aquí entramos. No, aquí no es donde me estoy refiriendo. Vamos a ir a este objeto. Y aquí lo tenemos, mira, Safe Log Entry. Lo que nosotros hemos hecho es, primero validamos que el contexto funciona. Luego nos aseguramos de que el contexto que va a llegar tiene la interfaz de logs. ¿Por qué? Porque si está implementando la interfaz, entonces eso quiere decir que vamos a poder acceder a las funciones de interfaz para poder meter un log. Y luego tenemos lo que sería la interfaz de log, donde le vamos a pasar toda la información y esto se va a generar. Esto es súper útil porque lo hemos hecho de manera desacoplada. Seguimos sin saber quién es el outer, quién es el contexto. Simplemente estamos verificando que ese contexto pueda obtener o no esta interfaz. Por eso es importante que durante todo el transcurso de nuestro proyecto nosotros vamos a hacer este tipo de gestiones de esta forma. Los sistemas no necesariamente siempre tienen que saber quiénes son, pero es importante que entre ellos tengan la capacidad de identificar, por ejemplo, que puedan implementar ciertas interfaces por propósito y luego separar esas funciones en una categoría específica como logs para que en el momento de que nosotros queramos ir al GameInstance y dentro de nuestro sistema queramos eliminar, por ejemplo, el sistema de logs, es tan fácil como hacer una referencia a find. Vamos a buscar aquí pgx logs add entry. Perfecto, y lo que vamos a hacer es darle a la lupa y esto va a ser un recorrido por todos los lugares donde se está guardando. Si se fijan, nosotros podemos acceder directamente a donde lo estamos utilizando. Y esto es súper interesante porque ya nos permite acceder directamente a donde se encuentra y empezar a eliminarlo siempre que nosotros lo necesitemos. Esto nos ayuda mucho a si nosotros queremos ya desacoplar y quitar un sistema que no va a utilizarse para nivel de producción o lanzamiento, pues lo eliminamos de manera muy rápida. Y esto realmente no va a afectar, porque estos dos sistemas que tenemos aquí, a nivel de ya cuando el juego está funcionando, a menos que este sistema genere una conexión con un backend, son sistemas que no van a aportar nada al gameplay, sino todo el proceso de desarrollo. Perfecto. Una vez que ya estamos dentro, lo que hemos hecho también, vamos a llamar aquí al Player Controller Plátano. Si se fijan, lo que hemos hecho es llamar a la clase predefinida y directamente hacer esto. Lo ideal, por supuesto, es hacer un .implement interface para nosotros comprobar que este sistema tiene la capacidad de llamar a esta interfaz, porque si no, en el caso de que no lo tenga nuestro GameInstance, esto puede llegar a dar error. Así es como estaría de manera correcta. Y de esta manera, nosotros estamos ejecutando desde el Player Controller la activación del widget develop. Esto también les tengo que decir que no va a hacerse así. El sistema de inputs que vamos a ir haciendo en nuestro sistema va a venir adherido con diferentes componentes y vamos a utilizar el sistema de delegates para desacoplar y que el Player Controller lo único que haga es avisar a todo el mundo de que se está pulsando cosas. Pero el Player Controller no va a ejecutar nada de código. Bueno, esto lo vamos a dejar así y vamos a pasarnos directamente a las funciones de la librería para ver qué es lo que hacen en este caso y por qué decidimos dejar las librerías también, porque claro, ahora tienen una o dos funciones, pero muchas veces las librerías para nosotros pueden llegar a ser súper útiles para ciertos comportamientos a futuro. Es decir, la función de construcción que tenemos aquí se encarga de construir en este caso los objetos, ¿vale?, que representan nuestro subsistema y nosotros le vamos pasando todos los contextos sobre los que queremos trabajar, lo validamos y pasamos directamente para instanciarlo dentro del GameInstance. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos subsistemas
dentro del C++, esto ya se hace de manera automática y de manera interna, porque creamos un subsistema asociado al Game Instance, o al Player Controller, o al level, o al nivel. Entonces realmente esto ahora mismo tiene una funcionalidad que va totalmente fuera de lo que sería el propósito del objeto, porque esto sería redundante colocárselo dentro. De momento lo dejamos aquí fuera y lo que hacemos es que llamamos a esta función dentro del Game Instance. Vamos a venirnos por aquí. Aquí está. ¿Ves? Aquí tenemos nuestra función que está dentro de la librería. Y lo que nosotros hacemos es que primero validamos que está todo correcto y una vez que ya nosotros validemos, a partir de aquí gestionamos esto. Esto lo pusimos porque en el caso de que el widget develop ya esté construido y esté instanciado, esto sería completamente redundante. Nosotros comprobamos en el caso de que esto no sea válido, entonces me lo ejecuta. Y diseñamos un sistema de reattach widget. Esto no quiero hacer mucho hincapié en esto, pero cuando nosotros hacemos una transición de nivel y cosas del estilo, generalmente, el render target de nuestro juego se destruye para volver a crearse. Durante ese frame, ¿vale? Nosotros tenemos que tener la capacidad de retargear algo que ya existe o que ya está disponible directamente en nuestra memoria porque vive directamente en nuestro Game Instance o en un subsistema. Entonces esto lo que hace es que dentro de nuestro nivel podemos llamar al evento reattach widget to viewport. Esto nos permite que si nosotros en un nivel tenemos el widget abierto, cuando entremos en el otro nivel automáticamente el widget se va a abrir cuando nosotros queramos. Si queremos abrir lo que se abre instantáneamente, nos permite hacer una transición de nivel y que esto vuelva a retargearse. No quiero hacer mucho hincapié en esto porque esto lo vamos a ver en el GameFlow, lo vamos a ver en el sistema de transición de niveles y carga de pantallas de carga, precargas de caché, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Simplemente lo he puesto aquí pues porque el widget develop, si nosotros estamos en un nivel y vamos a entrar en otro, queremos que este en un momento dado pueda volver a colocarse de manera instantánea. En definitiva, aquí tenemos cada uno de los objetos que representan la construcción y todo el funcionamiento que ya teníamos hecho dentro del Game Instance de forma completamente desacoplada. Esto va a tener muchísima documentación, presentación y material directamente adherido a esta masterclass dentro de la academia y totalmente gratis para que veáis realmente cómo funciona todo. En un punto dado vamos a ir viendo cómo nuestros sistemas van a ir escalando cada vez más y seguiremos haciendo refactorizaciones que dejarán nuestro código más a nivel de producción, sin salirnos del hecho de que esto no deja de ser un vertical slice, pero aplicaremos todos nuestros mejores conocimientos para optimizar el código y para trabajar en esto de la manera más eficiente posible. Cada uno de los elementos que hemos dejado dentro de nuestras librerías representan la construcción o en este caso, por ejemplo, la creación del widget. Aquí hay una cosa súper importante. Nosotros dentro de un objeto no podemos crear un widget aunque nosotros le demos contexto. Vale, y como les estaba diciendo, los widgets necesitan una instanciación, necesitan acceso al UWorld y estos al final son un contexto al mundo. Si los objetos de por sí son objetos tontos, estos no tienen referencias directas y aunque nosotros le pasemos esa referencia tampoco pueden obtener una referencia al mundo. Es por eso por lo que nosotros externalizamos esta clase directamente en una librería y fíjense una cosa que hacemos en este punto. Una vez que ya nosotros generamos, en este caso el widget, lo instanciamos en una variable local. El problema, y si se fijan, nosotros en nuestro retorno no estamos aplicando que esta variable local, es decir, este widget, se nos instancia aquí para colocarlo dentro del Game Instance. Lo que hacemos en este caso es en el input poner una referencia directamente a nuestro subsistema. Y le decimos, mira, te voy a pasar una referencia a nuestro subsistema para que cuando tú me hayas creado el widget, lo que hagas es que te comuniques con él y llames a esta función. Esta función lo que va a hacer es validar que el widget está entrando y una vez que ya entra directamente lo almacenamos directamente dentro del objeto. Este objeto vive dentro del Game Instance. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, en vez de colocarlo dentro del Game Instance, lo estamos colocando dentro del subsistema del Game Instance a través de la librería. Una vez que hacemos eso, vamos a avisar de que, mira, ya se ha creado el widget, ya está creado todo eso, vamos a empezar a bindear los eventos. Entonces, validamos que ha entrado y una vez que validamos, tenemos acceso directamente a cada uno de los elementos que están dentro de nuestro widget. Y en esta función, lo primero que vamos a hacer es bindear todos estos botones. Cada uno de los botones que van a efectuar un evento en específico. Y luego construimos lo que sería el widget del list view, es decir, aquello que va a ir almacenando cada uno de los elementos de los registros que nosotros tenemos almacenados o tenemos de manera local. Lo interesante de todo esto es que cuando nosotros nos vamos al refresh button, que es el botón de show current logs, es decir, enséñame los logs de esta sesión, él lo que hace es, primero, me certifica en este caso que el widget develop es válido o no es válido. Si no, reconstruírmelo no tiene ningún sentido. Una vez que ya lo hayas hecho, lo que vas a hacer es
construirme de manera segura, es decir, me va a construir pasándome todos estos datos y dentro de la función lo está validando. Y luego lo que vas a hacer es que el combo box me lo vas a colocar en current session, es decir, para que cuando nosotros le demos a ese botón no me aparezca la ruta de otra sesión, le vamos a decir que se nos cambie directamente a la opción current session. Y si se fijan, nosotros lo hemos puesto con una variable que aparece aquí. ¿Por qué? Porque nosotros si queremos cambiar este nombre, cuando nosotros hablamos el widget, ya directamente se puede poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Si nosotros lo ponemos, completamos y tal, ya el sistema ya directamente referencia a ese nombre. Lo interesante de todo esto es que esta variable se hace uso en otra parte del código, que es en la creación de ese combo box. Es por eso por lo que externalizar esta opción es muy útil. Y cuando nosotros empezamos ahora a hacer el sistema de data driven, para este sistema y para los demás hay ciertos aspectos que nosotros vamos a modificar para que desde un solo data asset nosotros podamos poner cómo queremos que se llamen nuestras rutas, cómo queremos que se haga, cuántos son los slots máximos que tienen que crearse para nuestras partidas guardadas. Todo eso, por ejemplo, lo puedes definir en perfiles de data asset y automáticamente este sistema tendrá la capacidad de recibir esa información y preconfigurarse de manera rápida. De manera automática, no rápida, de manera automática. ¿Qué pasa? Nosotros, dentro del código, no sé si en este lo hemos colocado, vamos a echarle un vistazo. Bookmarks. Vamos a poner aquí... vamos a ver si yo lo he colocado. No, esto es en este caso la función. Vale, en algunos puntos de algunas de las funciones he colocado unos comentarios para que nosotros tengamos en cuenta esto para la refactorización. Si no me equivoco, esto está aquí colocado dentro del save game, que es donde nosotros podemos llegar a personalizar las rutas. Vamos a irnos directamente a los bookmarks. Perfecto. Aquí está, Upgrade Data Driven. Este comentario que hay aquí generalmente lo pongo porque quiere decir que esta función debería conectarse directamente con un data asset de preconfiguración. Todas estas rutas que nosotros estamos definiendo aquí, esto tiene realmente o podría llegar a configurarse de manera personalizada de un data asset sin tener que meterte directamente dentro de ese código. Esta es otra forma de aplicar un sistema data driven desacoplado de tener que estar modificando código en este caso. Te permite modificar rutas, modificar comportamientos desde ahí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto es algo que también vamos a aplicar a otros sistemas. En definitiva, ya les digo que la idea de esta clase no es ir repasando uno por uno cada uno de las funciones que tenemos aquí. Solamente vamos a ver ahora mismo cómo hemos hecho este sistema y algunas consideraciones muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros cuando estamos haciendo un sistema de debugueado, es decir, vamos a ver un ejemplo, nosotros ahora mismo teníamos esto y lo que vamos a hacer es hacer un getGameInstance y hacer un logadd. Aquí está, perfecto. Nosotros vamos a intentar colocar un log. Vamos a poner debug level y le vamos a decir que se ponga cualquier cosa. Realmente esto no nos interesa ahora mismo, nos da exactamente igual. Entonces, nosotros en este punto, lo que nosotros vamos a hacer aquí es, vamos a visualizar dándole a toggle breakpoint, que esto lo hemos visto en clases anteriores, para debuguear un poco a ver qué pasa cuando nosotros introducimos, en este caso, un log. Ya entramos aquí, le vamos a dar aquí, le vamos a poner un toggle. Aunque claramente, tal y como lo he diseñado, se entiende perfectamente cuál es el flujo de cómo se va haciendo, siempre es importante ver un poco el flujo de ejecución de cada una de estas funciones. Vamos a poner todos los toggles y falta este, que es una tontería, pero aquí lo pone. Vale. Cuando nosotros vamos a entrar dentro del sistema, no pasa nada, ¿no? Pero cuando nosotros apretamos el 4, ya automáticamente nos salta el sistema para debuguear, para indicarnos cuál es el flujo. Aquí lo que nos está diciendo es que primero va a entrar, luego se va a ir directamente a la interfaz que tenemos en el GameInstance y va a irse dentro del subsistema. Va a entrar en el subsistema, va a comprobar que todo está correcto, luego va a aplicar la secuencia de, vale, pues vamos a aplicar un guardado de datos, ¿vale? Entonces venimos aquí y vamos a aplicar lo que sería el retorno. Aquí ponemos el tipo de visualización que queremos y luego vamos a almacenar el dato. Esto ya es almacenar de manera local el dato que nosotros estamos metiendo. De esta forma, nosotros hemos podido visualizar de forma muy clara cómo estamos pues viendo el flujo de ejecución de todo el proyecto. Perfecto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Miren, nosotros cuando estamos trabajando y estamos debugueando y ejercitando todo este sistema, el principal problema que también nosotros tenemos en este punto es que las macros no pueden utilizarlas. Es decir, nosotros ahora mismo dentro del sistema de Save Game no podemos hacer esto. No podemos seleccionarlo
y aplicarle aquí ningún tipo de toggle. Y esto es muy engorroso de poder ver qué es lo que está pasando en cada momento, ¿no? Vale, las macros son, por decirlo de alguna manera, como una receta que tú utilizas pero que no vive en runtime. Es decir, es lo que hace es que copia y pega el código y lo ejecuta. Los breakpoints necesitan que el código sea persistente y exista. Al final no podemos utilizar los breakpoints porque esta es una receta de una funcionalidad que tiene que hacer, que es todo esto que tenemos así. Precisamente por eso nosotros no podemos crear variables locales dentro de los, en este caso de las macros, porque no tienen la misma funcionalidad de lo que serían las funciones que viven directamente dentro del marco. En este caso, los macros lo que hacen es que son copy-paste, o sea, copian y pegan este código en el runtime para que tú lo puedas ejecutar. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, dentro de las funciones tú no puedes ejercer ni hacer funciones asíncronas, pero dentro de las macros sí que puedes y puedes organizar el código un poco más. Entonces, vamos un poco a analizar estas dos funciones o estos dos eventos para que veáis cómo funciona. Cuando nosotros le damos a guardar, nosotros vamos a recibir el tipo de guardado, el slot de guardado donde lo queremos guardar y saber si lo que estamos haciendo en este caso, en este input, que este es el de cargar, vamos a ver si el formato que nos va a devolver, es decir, aquí nos va a devolver el path, es decir, la dirección de la carpeta de nuestro disco duro donde tiene que guardarse el save game. Primero va a comprobar si esto que yo le estoy pasando existe o no existe. Antes, lo que hacemos es que pasamos y gestionamos todas las rutas. Si se fijan, aquí puse otra vez Upgrade Data Driven, porque esto también lo podemos modificar para que el nombre de la primera carpeta lo definamos nosotros desde el Data Asset y no directamente desde aquí. Vamos definiendo un poco cómo es toda la ruta y cuando nosotros decidimos el tipo, o si lo que queremos hacer es cargar, lo que hacemos es que analizamos los directorios. Y una vez que analizamos los directorios, pues directamente nos devuelve la ruta sobre la que tenemos que analizar. Y aquí viene la parte que os estaba comentando. Cuando nosotros generamos una ruta para sesiones o una ruta para perfiles, lo que hacemos es que luego generamos un guardado en caché en un mapa. ¿Y qué significa este mapa? Si nosotros desplegamos, cuando nosotros abrimos, vemos que esto lo que hace es que selecciona una de las opciones del enumerador y nos coloca el path directamente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que nosotros hemos hecho cuando vamos a generar lo que sería el guardado es comprobar realmente todo lo que sería. Primero comprobamos que la instancia está viva. En el caso de que no esté viva, tiene que crear una instancia para que no dé error de guardado. Y lo que nosotros hacemos es que, basándonos en el precacheo, cuando nosotros vamos a generar una nueva ruta para guardar esos datos, primero hacemos la comprobación de la búsqueda en caché. Si nosotros hacemos un lookup, es decir, vamos a ver si dentro del mapa ya existe una ruta validada, entonces directamente la devolvemos. En caso contrario, pues la volvemos a crear. Esto parece una tontería, ¿no? Este concepto de cacheo realmente es lo que hace que muchas veces no pasen diferentes tipos de problemas de fugas de memoria. Porque muchas veces dentro de nuestros sistemas, en objetos, en ítems, en combate, estamos haciendo lookups continuos, es decir, estamos consultando cosas todo el rato. Consultar un mapa es increíblemente barato en razón de consultar una base de datos de 300 objetos. Si tú en cada 5 frames, cada 3 frames, cada X tiempo estás haciendo lookups continuos dentro de bases de datos de objetos que ya has utilizado como mínimo una vez y nos has hecho una caché de eso, estás haciendo un uso ineficiente de la memoria. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuando nosotros masificamos operaciones tenemos que tener la capacidad de generar caché y lookups internos dentro de esas funciones para optimizar todavía más el tema de las consultas. La CPU lo va a agradecer y vas a ganar unos cuantos FPS, sobre todo cuando esto empieza a escalar, a hacer muchas cosas. Cuando yo hablo del concepto de escalar, y aquí quiero hacer un apunte específico, siempre pueden llegar a entender, pero yo nunca voy a hacer un AAA. No me refiero a un AAA. Escalar me refiero a cuando tu proyecto empieza a generar un montón de funcionalidades diferentes. Una funcionalidad que va orientada a crear más mecánicas de juego, más exploración, más cantidad de ítems, más mecánicas nuevas. Has hecho el juego y vas a meterle una actualización, vas a hacer lo que serían también, por ejemplo, DLCs, expansiones para tu juego. Todas esas expansiones, ¿vale?, van a meter y a escalar toda la funcionalidad de tu prototipo de tu juego. O creas un prototipo, te aceptan la financiación y a partir de ahí tienes que escalarlo todavía más para hacerlo un juego que valga la pena vender por 30 euros, 50 euros, 60 euros. Para poder llegar a ese punto, tu juego siempre va a tener la conciencia de que en un punto dado va a escalar. Entonces tú no puedes crear un prototipo muy mal hecho, sin organización, sin arquitectura, porque cuando llegas a ese momento la culpa se la vas a echar a Unreal y la culpa no es de Unreal. Muchas ocasiones Unreal tiene un montón de fallos y un montón de problemas y una de las cosas que yo más le achaco a Unreal es que tiene tantos sistemas y tantas cosas porque va orientado a tantos franjos de mercado que cuando tú quieres, por ejemplo, desactivar, modificar o trabajar
con una herramienta en específica, te cuesta mucho conocer las dependencias directas de desactivar algo, o incluso de tú entiendes que quieres desactivar algo y el problema principal que tienes es que no sabes si realmente está desactivado o te sigue consumiendo recursos por otro lado. Simplemente yo creo que conociendo un poco más cómo funciona la arquitectura interna y saber las dependencias que tiene, podríamos tener un mayor control de flujo, de ejecución, control de CPU y gestión. Entonces, volvamos otra vez un momento a esta función interna que estábamos hablando. Una vez que ya nosotros comprobamos si esa partida existe o no, lo que hacemos es que averiguamos si queremos hacerlo de manera síncrona o asíncrona y ejercemos lo que sería el guardado o la carga de datos para luego castear estos objetos. Y aquí tenemos una función que nosotros le hemos puesto acoplamiento. ¿Por qué? El acoplamiento va directamente relacionado con algo que en el momento en el que nosotros lo hagamos más pequeño o más grande vamos a tener que venir a estas funciones para modificarla. Y esto es algo súper importante a tener en cuenta y el motivo por el que pongo esto aquí es precisamente porque cuando vamos directamente a los bookmarks, nosotros vamos a poner aquí acoplamiento. Esto lo suelo hacer mucho directamente dentro de los proyectos y ya directamente me va a llevar a los lugares donde sé que esto me está generando un acoplamiento y voy a tener que solucionarlo. Que por ejemplo este acoplamiento también se encuentra dentro de esta función. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo marquemos porque el hecho de que exista a veces acoplamiento es necesario e incluso la arquitectura lo requiere, no es algo malo, pero tenemos que señalizar en qué lugares, en caso de escala, vamos a tener que ir a modificar de manera rápida. Cuando yo he visto proyectos donde hay miles y miles de funciones y proyectos donde, por ejemplo, todo su código depende de un casteo en una función, en una librería de 200 funciones. Hay que tener mucho cuidado de tener esto en cuenta y saber documentar y acceder a eso. Muchas veces crear código y venderlo o crear cosas y venderlas sin pensar en todo eso, lo único que hace es perjudicar al comprador o al consumidor. En definitiva, yo creo que he hablado un poco ya de todas las consideraciones que quería. Hemos visto un poco los eventos. He puesto estas dos macros que se conectan directamente con estos dos eventos para poder llamarlas directamente dentro del Game Instance. Simplemente utilicé en este caso las macros para poder un poco encapsular la lógica y tenerlo un poco más organizado. Dentro del widget aquí vemos como nosotros comprobamos que nuestro subsistema está validado y en el caso de que esté validado pues ya me ejecuta el resto de la funcionalidad, ¿no? En definitiva, también tengo que decir que el sistema basado en sesiones, el sistema del widget develop, es un sistema que no es complejo todavía, pero que llegará a un punto en el que sí que lo será, porque el sistema es el que más vamos a ir expandiendo. Cuando empecemos a hacer el sistema de data driven, dejará de verse como se ve. Ahora mismo se ve así por un propósito general, y es que todos los sistemas que yo voy creando los quiero crear basados en construcciones automáticas basados en perfiles de datos. Es decir, si yo quiero que el widget developer tenga 5 estilos de visual diferentes, no voy a crear 5 versiones del sistema. Lo que voy a hacer es que cada una de las cosas sea autopersonalizable por selección de perfil. Y esto lo podemos hacer con todos los sistemas que tenemos dentro del juego. Por eso, muchas veces en programación y en diseño, nunca se tiene en cuenta primero el aspecto visual, sino su funcionalidad y que tengan la capacidad de autoconstruirse sin ejercer demasiada presión dentro del runtime. Por esta clase es todo, yo creo que es bastante larga, hemos hablado de todas las consideraciones y más o menos hemos visto cómo se trabaja y a lo que me refiero yo con trabajar de manera modular y escalable. A partir de aquí ya vamos a empezar a crear el resto de sistemas que son bastante interesantes y de los cuales se habla poco o nada, que es un sistema de precarga de caché, esa pantallita de carga que nosotros vemos al inicio de los juegos que realmente está cargando todas las texturas y materiales, cómo lo podemos hacer en Blueprint, cuáles son sus limitaciones, cómo luego podemos llevarlo esto a C++, cómo podemos hacer cargas de niveles persistentes, colocar una pantalla de carga y que parezca que no está pasando nada, cómo podemos hacer transiciones de niveles suaves con un nivel increíblemente pesado. Todo esto lo vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo son las técnicas que se suelen seguir, cuáles son las arquitecturas a seguir en estudios AAA y todo esto lo vamos a ir viendo totalmente gratis. Yo quiero agradecer sobre todo el apoyo al proyecto, el apoyo a esto. Me gustaría que si quieren puedan dejarme comentarios, dejar comentarios en la academia y reseñas si todo este material les está siendo de ayuda. Es importante para mí también saber qué es lo que piensan y si todo este material en cierto punto les está ayudando. De verdad, muchas gracias de corazón y ya nos vemos en la siguiente clase donde vamos a empezar a trabajar sobre el sistema de GameFlow con un menú principal, ver cómo se conectan con los demás sistemas. Vamos a crear el sistema de GameFlow para precarga de niveles, sistemas de transición y una vez que ya terminemos todo el módulo 1 que tenga que ver con todo cómo se configura un proyecto, nos vamos a meter directamente a gameplay a saco. Vamos a crear ítems, sistemas de inventario, objetos interactuables, sistemas de interacción, sistemas de combate, enemigos. Va a ser un camino muy interesante, pero yo creo que va a ser necesario que lo hagamos de manera pausada y vayamos viendo todo esto como lo haríamos si quisiéramos dedicarnos a ello a nivel profesional. Sé que esto puede parecer mucha información, muchas cosas, y que tú me dirás que a lo mejor la mayoría de estas cosas no te hacen falta, pero créeme que a la larga no es que no sepas, sino que tienes que intentar tener una base suficientemente sólida
no para entender todos los nodos, porque lo importante no es saber un montón de líneas de código ni hacer que algo simplemente funcione. Lo importante es que tengas la capacidad de crear arquitecturas de sistemas, sistemas de optimización y entender cómo funciona el motor que estás usando por detrás para que tenga una mayor eficiencia. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.